Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Ya saben que estamos aquí con el ánimo de entretenerles, de que alguna cosa que se les haya quedado suelta en los últimos días la puedan conocer o entender mejor gracias a nosotros. Eso nos llenaría de gozo, la verdad. El calor aprieta, también procuraremos que este no sea un programa, digamos que demasiado sesudo y sea un poco fresco, dentro de que ya saben que el rigor es una virtud muy apreciada por todos los que se sientan en esta mesa. ¿Quién se sienta en esta mesa este sábado? Pues esa es la primera obligación que yo tengo, hay que contestarla. Doña Arenales Serrano, muy buenas noches. Buenas bienvenida. Noches. Buenas noches. Economista, abogado, ex política, ex senadora, y bueno, y gente buena. Sí, eso es lo más importante, Eso es lo más importante de todo. Sinceramente. No le voy a pedir que cuente anécdotas del tren, sé que ha venido en tren, sí que ha tenido sus anécdotas en el tren, no le voy a pedir que las cuente porque el tema trenes aquí lo maneja don Víctor Sánchez del Real, que me tiene que contar los primeros días de ese tren aventura, el que lleva de Badajoz a Cáceres y se estropea cada vez que sale de la estación. Muy buenas noches. Me levanto bienvenido. Y me voy, ¿eh? O sea, si empezamos faltando... ¿Pero qué pasa? ¿Que esta explicación la ha tenido que dar mucho? Lo que pasa es que usted no me ha escuchado. Yo que llevo viniendo desde que empecé de diputado en la 13ª legislatura, desde el 2019, usted no me ha escuchado. Pero si es que es lo que vengo diciendo, lo que venimos diciendo, y que me miraba todo el mundo con cara loco. No, se han dicho que va a haber un AVE. Que no, con mucho a 100 kilómetros por hora. Y me decían, anda ya. A 80. Pero Víctor, que es que las a 80 todavía no ha logrado la media de 80. Las invitaciones del Ministerio, que habrán llegado a la zarzuela, supongo, ponía AVE. La invitación al AVE, os la puedo enseñar en mi Hace falta... Pero bueno, poca broma. A ver, me puedes hacer todas las bromas. A mí, sobre mí, todas las que quieras. Pero creo que esta semana no te recomiendo, si tienes pensado pasar por Extremadura las próximas semanas, que hagas demasiado chistes, porque la cosa está calentita. Calentita. Bueno, eso también. Bueno, como hay un gallego aquí, y como he oído críticas a los billetes de Adif y de Renfe, Renfe lleva vendiendo billetes de alta velocidad a Galicia sin serlo. Hombre, desde mucho antes del accidente del Albia. ¿Es cierto o no es cierto? Desde luego que es cierto, vamos, y también fue una odisea. Junto al director de Periodista Digital. Un placer, buenas noches. Fue una odisea también en Galicia conseguir ese AVE que ahora solamente llega hasta Orense, o todo una odisea, es decir, hasta hace 2 telediarios no teníamos ni AVE, ni nada, ni tren de alta velocidad, ni nada en Galicia, y era una de las quejas que se hacía. Y bueno, decías entretenimiento, la política es un chiste, Xavier, seguro, queramos o no, tenemos que hacer chiste, entretenimiento. Oye, la política es algo muy serio, pero en este momento, con este desgobierno, desafortunadamente es un chiste, pero la política es algo tremendamente serio. Que ha quedado la realizada por payasos. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Buenas noches, profesor de comunicación en el CEU San Pablo, abogado. Muy buenas noches. Histórico de este programa. Tiene usted, bueno, más mili en Cuba que si hubiera ido... Tenemos ya... Sí. Oye, déjame que diga una cosa de lo de los trenes, ya que has sacado el tema. Claro. Pero una cosa un poco más seria, aunque no deja de tener, digamos, la ligereza propia de nuestro tiempo, ¿no? De la estación. Al final el tema del tren tiene que ver con la vertebración nacional del territorio. O sea, nosotros lo podemos ver en el sentido de decir, hombre, pues te venden un billete que al final no... Pero si lo vemos en la perspectiva de toda España, es injusto que haya territorios que tienen una mala conexión ferroviaria por incapacidad y por voluntad política. Totalmente. Claro. Es injusto. Yo cuando se habla mucho de estas cuestiones de la unidad nacional, es que es difícil ir a decirle a una persona y a ir a darle discursos sobre la unidad nacional y sobre que no se dejará nadie atrás y sobre que estás con la España, con la mal llamada España vaciada, cuando, claro, coges y dices, no tienen buenas conexiones ferroviarias. Hay una falta de voluntad política de desarrollar los territorios. El ferrocarril es importante por esto. Además del turismo y además, digamos, de la explotación estrictamente comercial de las líneas, hay una cuestión de vertebración del territorio, de unidad nacional. Hugo antes recordaba la cuestión de Galicia. Es que lo de Galicia y lo de lo Extremadura, Víctor, estando tú aquí, no voy a decir, clama al cielo por la injusticia. Porque retiran traviesas del siglo XIX. Literalmente, están retirando traviesas. El tren, presuntamente AVE, que no lo es, Albia, porque es un reciclado del Albia, es un tren diésel que haría llorar a Greta Thunberg, haría llorar porque va en diésel todo el camino. A ver, yo voy a solo dar un dato. El tren llega a Extremadura, se inaugura la estación de Badajoz en 1860. Y tal cual se quedó. Y el primer tren llega de Elvas, por cierto, llega primero de Portugal, llega desde Elvas, en 1863. Primer dato.
En el siglo XIX tardábamos 3 años en montar una línea. Sí. Que por cierto iba a una velocidad, a la espectacular velocidad de 50 y tantos kilómetros por hora, muy cerca de la media de la actual, teniendo en cuenta los medios de 1800. El puente que pasa, había un puente que era de Eiffel, hay un puente de inspiración en los materiales de Eiffel que pasa por encima de Mérida, se sigue utilizando. El tren no va a pasar por encima de un tren que se hizo sobre unos planos inspirados en Eiffel y con la misma estructura de la Torre Eiffel. Estamos hablando de 1870 y tantos, creo que es la construcción de estos puentes. Pero el problema no es tanto, y estoy totalmente de acuerdo, esto es construcción nacional, que alguien pueda llegar a hacer negocios en el día entre la capital nacional, la capital territorial y la capital provincial, eso lo hacía Roma. Sí. ¿Vale? El diseño de las provincias españolas está basado con el tren ya en la perspectiva. Y es que hemos ido para atrás, es que lo que ahora se anuncia para Extremadura y lo que pasa en otros sitios es volver al talgo. O sea, hemos ido una época en la que se quitó el talgo y hay que agradecer al Partido Popular y al Partido Socialista en estas décadas de dominio de las infraestructuras que han ido para atrás, las infraestructuras pequeñas, las menudas, las pequeñas estaciones de tren, que en el caso de un Badajoz es un Zafra, un Don Benito, un Villanueva, es la propia Mérida. Todo eso que formaba en ese caso la T ferroviaria de Badajoz, eso ha desaparecido, eso vertebra una provincia que no es que yo saque pecho, es que en el caso de Badajoz, Badajoz es la provincia más grande de España, es casi tan grande como Cataluña. Si me permites, yo quería apuntar 2 cosas. Tú decías, no es que no hacían, no es que ya los socialistas no hagan, es que encima, como bien ha apuntado Víctor, quitan. Y te pongo el caso de mi comunidad. Castilla y León. Presentan un mapa de transportes en cuyo mapa de transportes cierran centenares, más de 350 paradas de autobús en los pueblos. Claro. Sí. Cierran. Y respecto a lo que tú dices de gobiernos del Partido Popular y gobiernos, que es evidente, pero yo siempre digo lo mismo, con qué recursos cuentan unos y con qué recursos cuentan otros. Porque unos arruinan... No, Víctor, vamos a ser serios. Aquí ha hablado Javier del rigor y tenemos que ser rigurosos. Aquí hay unos que arruinan con las políticas socialistas, se arruina el país, y hay otros gobiernos que con sus políticas económicas se encargan de levantar el país. No sé el mismo dinero para infraestructuras cuando gobiernan unos que cuando gobiernan otros. Yo te digo, desde luego, las infraestructuras, Arenales, para los territorios fieles a la unidad de España, el gobierno de Aznar, el gobierno de Zapatero, el gobierno de Rajoy y el gobierno de Pedro Sánchez han ido contra los territorios fieles a España y contra los ciudadanos menos fieles a España. No en contra, sino que les han y te hablo atrás, desde Aznar. Sí. Y pues, como nos pedía una noche un poquito más alegre, vamos a ver, que yo me casé en el 99, me prometió Aznar en el 2000 que iba a tener un AVE para subir y bajar, Víctor, me ha dado tiempo a tener 4 hijos y a tener uno que está en la universidad. Te insisto, vamos a ver. Te insisto que es una cuestión de recursos, pero me lo vas a decir a mí que estamos con la autovía del Duero. El talgo lo quita Aznar. Vamos a ver si empezamos, porque el propósito del programa no era hablar de trenes. Vale. Eso era un pequeño regate. No haber empezado. Claro, es verdad, sí. No haber tirado primero. El programa tiene que empezar, es obligado, con un supuesto. Sánchez se va de incendios. Sánchez se ha ido de incendios cada día esta semana. Un día a Galicia, otro día a Zamora, otro día a Castellón, a Teca, a Zaragoza, tal cual. Bien, bueno. Entonces, ¿qué dice Sánchez a propósito del origen de esos fuegos? Donde le han abucheado, lo van a disfrutar, tranquilos. Pero antes vamos a ver qué explicación se da él para esto de los fuegos, que por cierto es en Portugal, que por cierto es en Londres, que por cierto es en Francia, es en Grecia, muy cerquita de Atenas, y es en España. Les va encajando, ¿no? Bueno, la explicación de Sánchez. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. El cambio climático es un problema del presente ya, porque muchos, por desgracia, en el pasado no lo consideraron un problema. Qué mala suerte, porque es que resulta que la mayor parte de los incendios en España han sido intencionados. Es decir, el origen no parece que tenga mucho que ver, sí, la gravedad tal vez tenga algo que ver, la sequedad ambiental, la falta de lluvias, pero oiga, hay una empresa contratada por un gobierno socialista, una empresa holandesa, que se pone a cavar hoyos para replantar el bosque a las 4 de la tarde. Y de ahí salta una chispa porque nadie les prohíbe trabajar con medios mecánicos en el monte en un momento de sequía y de falta de irrigación. Bueno, pues
como no se lo prohíbe nadie, y es la segunda vez que pasa con esa misma empresa, incendio al canto. Es mala, si ya es mala suerte la que tiene este hombre. Un hombre al que ha sido, la verdad es que ha sido vilipendiadísimo, porque alguien interpretó que se hacía una foto posando en uno de estos incendios que ha visitado, ya no me acuerdo porque el lunes estuvo en un sitio, el martes en otro. Bueno, no es justo que se diga que él posó de esta manera, que parece Nerón mirando una de las 7 colinas. No es justo porque la imagen no es un posar, es quizás una pose política, y yo me cruzo de brazos, pues aquí no tengo nada que hacer, y encima me insultan y me silban. Bueno, el origen de esta imagen, ahora van a ver por qué digo yo que no posó, ya sé que habrán leído en las redes tal. Este es el origen de la cosa. No tengo palabras para explicar el cacho manguera que se puso en el bolsillo del pantalón, eso no sé por qué lo hizo. Lo que sí sé es que no posó, ahí está. Alguien le utilizó estas imágenes y montó el melodrama del posar. No posó. Pose sí tenía, pose política, porque hay que decir, y ahí les dejo ya turno, hay que decir que este gobierno en los últimos 4 años ha destinado de presupuestos generales del Estado 480 y tantos millones de euros a proteger el patrimonio forestal. Mientras que son 4 años, 480 millones, 4 años. Mientras que ha previsto gastar 20.130 millones en 3 años del programa de igualdad del Ministerio de Irene Montero. Es evidente que les interesa miles de veces más la igualdad que los árboles de Es mentira, que no les interesa la igualdad, es el nombre de igualdad, no nos equivoquemos. Bueno, bien, admito el matiz, pero la cuestión es que se le ha chafado un poco la guitarra al presidente Sánchez, repitió imágenes parecidas pues cuando se produjeron otros incendios, por ejemplo hay una con Lambán, el presidente aragonés, en el incendio de Ateca, el causado por esa empresa de capital holandés, en el que, bueno, pues brazos cruzados, cara de entierro, un poco así y tal, porque es que lo peligroso de todo esto es que hemos visto que la gente está molesta con Sánchez, con Marlaska, que fue a Zamora y le montaron una zaragata ayer importante. Está molesta pues, por muchas cosas. ¿Cómo no van a estar molestos si viene un marciano en helicóptero, en Super Puma, después de bajarse de un Falcon, el mismo marciano, y de que haya llegado una comitiva de coches oficiales que no habían visto nunca porque no tiene nada que envidiar a la de Biden? Todo eso ha llegado al pueblo donde hay un incendio, la gente ha perdido cosas, algunos sus casas, muchos sus haciendas, sus animales, sus cosas, y llega un marciano allí a decirles: aquí estoy yo, tranquilos, que esto lo arreglamos, como le dijo a un vecino, por cierto, muy descontento, en la Sierra de la Culebra. Sí, vamos a ver lo del vecino de la Sierra de la Culebra, por favor. Ya hemos perdido la Sierra de la Culebra, ahora te queda también con la de la demanda. Vete, qué mala. ¿Arreglarlo? ¿Tú arreglar? Ese es el sentir de esta gente que está pues, muy dolida, muy molesta, que han visto un entorno natural precioso evaporarse en pocos días, que nadie... Bueno, porque aquí hay muchas cosas que hay detrás de esto, don Ricardo. Hay un medioambientalismo que les impide a los que viven allí, pues, por ejemplo, pues que sus animales entren a los bosques para comerse lo que sobra, o que se puedan trabajar cortafuegos, o que se puedan retirar del monte lo sobrante, lo que luego hace que un incendio sea una tea y dure días y días y días. Bueno, como aquí estamos en la protección y en el desconocimiento absoluto, somos los que dictan las normas medioambientales de este país. No han salido de la ciudad nunca, y se nota. A ver, hay varias cuestiones. Probablemente la más importante de las que tenemos que comprender cómo se ha producido esto, viene en esto que tú decías de cómo se ha producido ese paisaje. Ese paisaje es obra del ser humano. Es decir, lo que nosotros vemos arder es el producto de siglos de modos de vida,
de agricultura, de ganadería, de caza, de pesca, de industrias tradicionales que alimentaban a esos pueblos. A medida que el entramado administrativo, que no viene únicamente, cuidado, de España, mucho viene también de la Unión Europea, ha ido impidiendo esas formas de vida, ha ido impidiendo que puedan pasar por las vías los rebaños y la ganadería, ha ido impidiendo, dificultando cada vez más la agricultura, ha ido convirtiendo el medio ambiente en algo de donde el ser humano debía ser excluido. Primero, han acabado con los núcleos de población, la gente se ha tenido que marchar. Esta es una de las causas profundas de la despoblación. Después, el monte ha quedado abandonado. Entonces, cuando uno entra a ver cómo es posible que el fuego se extienda tan rápido, que el fuego crezca tanto, que ya no sea únicamente un fuego que se transmite por las copas, sino que va a ras de superficie, porque hay mucho combustible, porque no se ha desbrozado, no se ha mantenido. Luego hay otra cuestión. Decías lo de, al final las cosas tienen que ver con el presupuesto, ¿no? Ha habido una falta de voluntad política de integrar al ser humano en el medio ambiente. Y de hecho ha habido un plan para acabar con los modos de vida tradicionales en los pueblos. Las dificultades para la ganadería, para la agricultura, las dificultades para que la gente que ha vivido en los pueblos continúe viviendo. Déjame que enlace un momento con lo de los trenes que mencionábamos antes. Si al pueblo le quitas las industrias tradicionales, la agricultura, la ganadería, si les quitas las redes de comunicación, le quitas los autobuses, esto que he dicho antes Arenales es gravísimo, lo de la supresión de las paradas de autobús, ¿qué termina sucediendo? Que los jóvenes se marchan a la ciudad. ¿Cuándo te das cuenta de las consecuencias de la despoblación? Ahora. Por eso lo que dice ese señor de la Sierra de la Culebra, el cambio climático, tiene razón. Cuando le dice, tú lo vas a arreglar, si al final lo que le está diciendo es, si vosotros sois los responsables. No los responsables de este incendio, los responsables de haber abandonado el campo en lugar de confiar en las personas que llevan generaciones viviendo ahí. Yo todavía conozco gente así, que lleva viviendo no solo de agricultura, también de ganadería, pero quiero decir, de industrias tradicionales integradas en el medio ambiente toda la vida. Son los que tienen más trabas a la hora de continuar con su actividad por el derecho administrativo. Vamos a ver, si la gente de estos pueblos que han resultado afectados por los incendios lo tiene clarísimo. Vamos a ver el recibimiento en Barco de Valdeorras, el propiciado al presidente Pedro Antonio Sánchez. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mandad efectivos y vosotros fuera! ¡Fuera! 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 ¡Los abandonaron! ¡Fuera! 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 ¡Mira cómo ahí! ¡Cojones! ¡Efectivos! ¡Queremos efectivos! Fuera, que nos habéis dejado abandonados, ¿verdad? Bueno, Pedro Sánchez el dotado, podemos decir a partir de ahora, Pedro Sánchez el dotado ya está en campaña electoral, como es más que evidente, y diciendo pues cuestiones que, vamos, que no tienen lógica. Una apreciación antes de nada conceptual, ¿no? El cambio climático de por sí no puede matar, podrá matar en todo caso las consecuencias que puedan llegar a derivar de ese cambio climático, una sequía, por ejemplo, o lo que sea. Pero el cambio climático como tal no mata de ninguna de las formas, porque el cambio climático no es una persona, no es algo tangible, matará en todo caso las consecuencias de ese cambio climático, que luego está por ver, efectivamente. Yo no soy negacionista del cambio climático, pero desde luego en España, como bien apuntabais, es que no hay un problema de cambio climático como tal, hay un problema de que históricamente, y yo que soy gallego lo puedo confirmar, históricamente si se queman bosques, luego se pueden llegar a construir casas, empresas, urbanizaciones, etcétera. Y hay un problema muy extendido, más que nada porque no está tampoco legislado. No tenemos una legislación que acote, que de una forma correcta pues impida, por ejemplo, construir en una zona que ha sido quemada a propósito. Quemada, digamos, por parte de la actividad humana y no por parte de ese cambio climático. Efectivamente, y no por parte de ese cambio climático que decía Pedro Sánchez. Pero ya no solamente es, una vez que se ha declarado el fuego, pues acabar con las llamas. La cuestión es la prevención. Bien, ¿qué ocurre? Que aquí en España, por ejemplo, tenemos bueno, pues muy pocos agentes forestales y los que tenemos están completamente desprotegidos. Es decir, un agente forestal, por ejemplo, no puede ir con un arma. ¿Cómo se enfrenta, por ejemplo, a cazadores? ¿Cómo se enfrenta a pirómanos? ¿Cómo se enfrenta a tantas otras personas a las que tiene que combatir? No tenemos esa prevención, no tenemos, por tanto, esa capacidad, ¿no?, de, bueno, pues de atajar esos problemas. Y segundo, hombre, Pedro Sánchez el dotado, o Pedro Sánchez también el ecologista, como bien apuntáis, y creo que hay que señalarlo, ¿no? Es decir,
coge el Super Puma en la base de Torrejón de Ardoz. Ahora lo vamos a ver a fondo, no te preocupes. Nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y entramos en el desvarío de los viajes presidenciales. Vamos con el uso del Falcon, de los Super Pumas, de los coches oficiales, todo este despropósito de gasto público, eso es lo más serio en una situación como la que vivimos, pero también de generación de emisiones. Porque claro, dice, hombre, si soy el gran ecologista, si estoy en contra del cambio climático, pues no voy a producir la barbaridad de emisiones que el avión Falcon cuando sale, el helicóptero cuando no sé qué, y la comitiva de coches oficiales cuando llega a estos lugares ha producido. Bueno, pues esas son las contradicciones de los viajes presidenciales cuando Sánchez decide, él echa la cerilla en el PSOE para producir unos cambios que son pura dinamita, pero luego se va a ver los incendios que apagan otros, por supuesto. Vamos a verlo. Sánchez sigue visitando incendios por España. El martes visitó los incendios de Orense con estos abucheos. Vean. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mandad efectivos y vosotros fuera! Y el miércoles visitó Castellón y Ateca, en Zaragoza. Sánchez, con las mismas costumbres, toda la semana usa el helicóptero Super Puma o el Falcon para recibir abucheos de todos. Llega en coche y se va con el Falcon o con el Super Puma. El caso es que estas cuatro cosas suceden allá donde va. No repara en gastos ni en emisiones. En Castellón, además, ha querido imponer lo medioambiental como política de Estado. Es importante reiterar un llamamiento que he hecho primero en Extremadura, luego en Galicia y ahora también aquí en la Comunidad Valenciana, y es que tenemos que tomarnos las políticas medioambientales como políticas de Estado para precisamente adaptarnos y mitigar los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. Traducido, hagan lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Porque para ir a Orense redujo el uso de transporte terrestre, pero fomentó los aéreos. Por la mañana tuvo un consejo de ministros en la Moncloa, se subió al Super Puma para ir de Torrejón y hacer transbordo al Falcón, luego viaje de 37 minutos para subir a un segundo Super Puma que le llevara de León a Orense, unos 150 kilómetros. A la vuelta decidió repetir el mismo despliegue. Esta vez su coche blindado lo utilizó para hacer unos escasos kilómetros, por no hablar del uso que hicieron otros miembros del gobierno que acompañaron a Sánchez. El miércoles por la mañana viajó a Morella, en Castellón, y luego a Ateca, Zaragoza, repitiendo el mismo despliegue de medios. Y en medio de tanto ir y venir, Sánchez dejaba un recado: el cambio climático es culpa de otros anteriores. Pero, ¿qué hace él para remediarlo? Claro. Don Víctor. Pedro Sánchez es un gran amante de la naturaleza. Es tan amante y tan conocedor de la naturaleza que es el típico que te llevas a una finca y dice, ¿y esos animales tan bonitos? Y dice, pues son ovejas. Ay, qué bonitas. ¿Y para qué sirven? Y dice, pues para la lana, la carne y tal. Ah, qué bonito. ¿Y esos de ahí? Pues cerdos y tal. Y, ay, qué bonitos son. ¿Y para qué sirven? Pues para jamón. Y dice, ¿y me podría llevar uno? Y dice, sí, coja el que quiera, de unos o de otros. Y va y coge y se lleva. ¿Y sabes lo que hace Pedro Sánchez? Se lleva el perro pastor, ¿no? Es el que se equivoca. Entonces ese es el conocimiento que tiene. Tampoco que yo sea un experto, pero por lo menos hay que escuchar al campo y hay que escuchar a la gente del campo. Los incendios se previenen trabajando. Trabajando muchos meses el campo, el monte, lo común, lo que ya no es común, lo que se ha delegado en que lo tienen las comunidades autónomas y lo tiene el Estado central, lo que se ha convertido en parques nacionales que nadie cuida, porque los pueblos de alrededor no pueden ni tocar un arbusto, no pueden, si estás en el perímetro de un parque nacional, se cae una encina al suelo y no la puedes ni levantar, ni mover de sitio, ni quitar, como es una transmisión del fuego. Mira, yo tuve el honor de hablar en la ONU a primeros de este año por primera vez, que me contaban todas estas tontainas medioambientales, y les dije, pues miren, esto lo teníamos solucionado en España, al menos en un territorio, lo puse como ejemplo, que nadie se me ofenda, con una cosa que llamamos la dehesa, que es un lugar donde conviven desde hace miles de años, más específicamente, muy recientemente, donde el ser humano, la naturaleza, conviven de forma abierta y donde hacemos todo lo que ustedes están diciendo que habría que empezar a hacer. Fijamos el carbono, evitamos las emisiones, generamos la fijación del agua al territorio, fijamos territorio, población al territorio, encima producimos, es ecosostenible, encima está sabroso y encima, incluso al ser cerdo, incluso nos protege de algún posible invasión islamista, como el tipo que entró ayer por la tarde en la Basílica del Pilar de Zaragoza al grito de la Es Grande, que no le gusta tampoco acercarse al ganado porcino. Con lo cual lo tenemos todo en uno, no hay que inventar mucho y está limpio y mantenido.
pero el condicionante previo es que el ser humano esté por delante del animal, del gusanito, del arbolito o del arbusto. No digo que no haya que respetar al gusanito, al arbolito y al arbusto, pero aquí lo que le hemos hecho es al revés. El ecologista este de salón van y dicen, no toquen la encina. Y digo, no toquen el alcorno, que no. Digo, no, si no lo voy a tocar en 10 años hasta que no le voy a quitar el corcho, amigo. Pero este es el nivel de estupidez y que en lugar de ingenieros y de agrónomos y de forestales, lo que tenemos ahora es biólogo, ecólogo, no sé qué, que yo respeto mucho todas las formaciones, pero casi el concepto de alguien que está trabajando para producir es distinto al que está ahí para observar y mirar. Y miren, mirar es muy bonito, pero incluso el zoo, el lugar más bonito, tiene que estar mantenido. Pues el campo tiene que estar mantenido para que no haya incendios y sobre todo explotado. Y sobre todo hacer cumplir la legislación. Es lo que decíamos antes, que legislación existe, por supuesto que existe, pero desde el punto de vista en el que se permite que una vez que se haya declarado un incendio intencionado y que luego se pueda construir una organización, por ejemplo, que ocurrió en miles y más miles de casos, pues es que por mucha legislación que haya, si no se cumple y no se obliga a que se cumpla, pues no sirve para nada. Bueno, Arenales. En unos casos hay que cumplirla, por supuesto, y en otros casos habrá que hacer excepciones, como pide mi presidente en este caso. Quiero decir, de cara a los ganaderos, los incendios, sabéis que no, que según la legislación no se pueden utilizar después durante los próximos 5 años. Entonces, en este caso, al ganadero, que ya está absolutamente machacado con la voracidad de estos incendios, si encima no puede utilizar eso y eso le afecta directamente en la PAC, pues lo acabas de arruinar y le condenas al ostracismo absoluto. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que utilizar siempre es el sentido común. Bueno, respecto a los incendios, decir que es un auténtico drama lo que estamos viviendo en toda España, que esta voracidad de los incendios no solamente es por la cantidad y las altísimas temperaturas, sino también, por lo que dicen los expertos, por el comportamiento del viento. O sea, el viento está teniendo un comportamiento que les hace, bueno, pues francamente muy difíciles de mitigar. Yo no sé si existirá el cambio climático o no, porque no soy una experta en eso. Mi madre me dice, Arenales, yo tampoco sé, pero yo que soy hija de ganaderos y agricultores y que vivimos en un pueblecito pequeño, me dice, estas altísimas temperaturas desde luego las hemos vivido antes, hace muchísimos años. Eso está registrado. Exactamente, las hemos vivido. Incluso lo que más. sí había, exacto, lo que sí había era limpieza en los montes, que es de lo que estamos hablando aquí todos, que es de esa política forestal, que es esa prevención. O sea, no solamente es que hay mucho y seco, es que la limpieza de los montes tiene que ser a lo largo del año, como ha hecho muy bien el presidente Mañueco, que ha cambiado inmediatamente la legislación y ha dicho, después de lo que hemos sufrido, habrá que hacer algo. Y entonces los brigadistas que estaban contratados como fijos discontinuos, los ha contratado fijos y además durante todo el año, de tal forma que se eleve... Exacto, que falleció, que tú decías antes, se pierde la riqueza medioambiental, se han perdido hasta vidas, hemos perdido 2 vidas en Castilla y León. Un brigadista, desafortunadamente, que desde aquí nuestro más sentido pésame a las familias, y un pastor, exactamente, por cuidar a su ganado. O sea que fíjate si tienen amor los ganaderos, lógicamente a los animales y al cuidado. Y yo quería hacer aquí 2 denuncias y 2 propuestas. Las denuncias yo creo que las has mencionado tú, Javier, perfectamente. Una a Pedro Sánchez, ya aunque sea por decoro. O sea, si tú estás hablando de lo del cambio climático, no te vayas en Falcon, que es el que más contamina, o sea, aunque sea solamente por decoro. Y es que una por decoro y la otra por coherencia, que las 2 me dan, que es por un poquito de vergüenza. La otra por coherencia, porque si va a Extremadura, resulta que habla del cambio climático, pero si mi presidente Mañueco de Castilla y León le pide colaboración en esto y que se le demos una vuelta y que se haga una reunión de presidentes y que se trate y se replantee y se repiense el modelo que tenemos de prevención en los montes, lo que le contesta es que la competencia es autonómica. Hombre, por Dios, presidente, un poquito de coherencia, que tenemos un auténtico drama en este país que requiere, como ha dicho el presidente Mañueco, requiere lógicamente de un replanteamiento. Que ahí van mis propuestas. El replanteamiento tiene que ir en esa prevención y limpieza, lógicamente. El replanteamiento tiene que ir en que la competencia, el fuego no entiende de autonomías, de barreras autonómicas, y a lo mejor ese replanteamiento tiene que ser de un cambio en la estrategia nacional. Él ha dicho que es un tema de Estado, hagamos un pacto de Estado. Hagamos una formación, incluso a modo de los Estados Unidos, de un cuerpo de élites para apagar fuegos después de todo lo que está sucediendo, y hagamos que esa política forestal, por supuesto, haya auténticas limpiezas. Entonces, yo pienso y ya para terminar, que estos ecologetas, porque son unos ecologetas, yo les llamo los sandías, ¿no? Que son todos verdes por fuera y muy rojos por dentro, casualmente. Entonces son unos ecologetas que, por favor, me gustaría verles, más que predicar, echando una mano en este tema,
como hace la gente del campo. Lógicamente, esa nueva estrategia, como bien ha apuntado Víctor, tiene que pasar contando con la gente que vivimos en los pueblos, porque somos lógicamente los que conocemos. Y luego un apunte más, no solamente nos echan de los pueblos porque no llega, o de las zonas más despobladas porque no llega el tren o porque nos quitan las paradas, nos han quitado la conectividad, sino también en Castilla y León y en otras zonas, en Asturias, en Galicia también, estamos sufriendo que la ganadería extensiva, que es la que cuidaba y limpiaba el monte, en este momento no puede salir al monte porque existe una cosa que hay que proteger que se llama el lobo. Entonces resulta que hay que proteger al lobo, pero como por eso te decía yo que lo de la igualdad es que ni siquiera con los animales, lo de la igualdad es solo el nombre, porque tenemos una cabaña muy importante en el norte de Palencia de cabra serrana, que es única en el mundo, y resulta que el lobo se ha comido ya 900 cabras serranas, o sea, y también está preservada, ¿sabes? Entonces, ¿aquí dónde está la igualdad? ¿Es más importante el lobo que las cabras o el lobo que las ovejitas y que los chotos? O sea, es absurdo, es que no se puede salir. Pero es que mira, en Monfragüe, por ejemplo, que hay jinetas, hay linces, hay ciervos, corzos, culebra, galápagos, todo tipo de bichos, ¿vale? Algunos más o menos peligrosos, ¿no? Pero, y ahora también ha visitado además ahora Pedro Sánchez recientemente, con lo cual ya tenemos todo el ecosistema completo. Pero es que no se desbrozaba... Puma, falcon, exacto, coches, todo El Amoncloa también hay un ecosistema. El ecosistema, es que iba a ir, pero bueno, no me ha dejado terminar el... pero es así, él es así, nuestro conductor es así. Pero bueno, en cualquier caso, el problema es que al buitre no se le ha querido molestar porque las desbrozadoras impedían que el buitre descansara. ¿Sabéis lo que le ha pasado al buitre cuando no hemos desbrozado? Al buitre, a la jineta, al lobo, incluso a todo tipo de animales allí presentes. Afectado, en cadena. Que se ha muerto. Por no molestarle con el ruidito de la desbrozadora. Ahora no hemos desbrozado, ahora arde. Lo mismo por proteger el campo, por proteger el monte, que resulta que no podemos entrar a coger una piña o a coger 4 ramas para hacer para la chimenea. A mí esto me recuerda a aquellos salones que había en algunas casas en antiguo, otrora, no sé si seguirán existiendo, algunas casas que eran, no, este es el salón para las visitas, donde tenías que entrar, en algunas casas ajenas, donde tenías que ponerte unas zapatillas, y jamás utilizaba nada aquello y era un espacio absolutamente, bueno, pues una casa hay que vivirla, y el monte y el campo es también nuestra casa, con respeto. El primero que respeta la naturaleza, salvo algún salvaje que pueda haber, es el 99% de las personas han mantenido... Mira, una dehesa extremeña, su objetivo es que los árboles duren 250 años. Exacto. 250 años. Ese es el modelo de negocio. El modelo de negocio rentable es que dure 250 años el bicho. Pues la gente se dedica a que eso dure 250 años. Es que no tengo más. Es que luego además tenemos una ministra que dice que le gustan los animales vivos. También haciendo un poco más esa religión, que al final parece una religión. Y yo siempre digo, ¿está hablando del PSOE o del campo? Estoy hablando de la señora del PSOE. Los animales vivos. Sí, sí, dice que le gustan los animales vivos. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo comerá esta señora los pollos y las truchas? ¿Se los comerá vivos o cómo se los comerá? Y luego, como le gusta el lobo también vivo y sin que podamos hacer un control cinegético de él en determinadas zonas, pues a mí me gustaría que el próximo Consejo de Gobierno les invito desde aquí, que se haga en mi pueblo, para que vengan y se den un paseo por la noche, a ver, cuando oyen aullar a los lobos, a ver lo que hace todo el equipo de gobierno. ¿Pero el lobo ha llegado a entrar en el pueblo? Sí, por supuesto, supuesto. Y se está comiendo, en mi casa, por ejemplo, que hay vacas, se come los chotines. Los chotines, luego te dice la administración que te lo paga, pero si se haces una muestra, si llevas el cadáver de los chotines, se comen hasta los huesos, porque están terneritos. Hay muchas vacas que se asustan y dejan de producir leche, que tampoco... Bueno, aparte que un ganadero, volvemos a lo mismo que tú con los árboles, Víctor, que un ganadero no tiene eso para que se les mate el lobo las vacas. Hay una cuestión de la que no se suele hablar, y por eso te preguntaba. Es verdad que la administración tiene establecidas ciertas indemnizaciones para el caso de que pero son tan insuficientes. Claro, y tan difíciles de demostrar que te vuelven loco. Sí, pero quiero decir, incluso cuando las demuestras, son insuficientes y no te cubren el valor del patrimonio genético que has perdido. Por supuesto. Te cubre el valor de la pieza, el valor de venta de la pieza, pero no te cubre el valor del patrimonio genético que has perdido. Aparte de la tristeza, porque el ganadero ama su ganadería, que esa es otra, que es el que más la cuida. Hay toda una actividad en torno a la ganadería y en general en el campo que no se valora adecuadamente cuando lo que piensas, vamos a ver, ¿tú cuánto hubieras ganado en el mercado vendiendo esta pieza? Tanto. No, bueno, esto es lo que se tiene. No, es un error. Es un daño emergente también. Claro, porque el que vive en el campo está pensando en las futuras, en la crianza, en las futuras generaciones que tendrán que vivir ese negocio. Por rematar, Xavier, hay una cosa que antes hemos pasado así muy por encima y creo que vale la pena. Esto no es algo que surja del campo, esto viene de la ciudad.
Esto viene de la gente que piensa que el ser humano es enemigo del medio ambiente, en lugar de darse cuenta de que el ser humano interactúa con el medio ambiente y lo cuida y lo protege. Mientras esto no cambie, mientras sigamos con la idea de que la persona que vive en el pueblo es enemiga de los animales, de los árboles, enemiga del entorno en el que está, mientras sigamos con esta idea, que es una idea muy afín, esto se oye mucho, por ejemplo, si uno lee un poco los referentes ideológicos de Podemos, de este tipo de gente, ellos van por ahí, ellos van por la idea de que lo mejor que le puede pasar a la naturaleza es que el ser humano desaparezca. ¿Pero se lo creen o es una estrategia más electoral? No, yo creo que se lo creen, no, se lo cree el público, los que les votan, pero los 4 que dirigen, ¿tú crees que se lo creen? ¿O es una estrategia de machacar porque sociológicamente el campo son pequeños propietarios? Pero ¿cómo se lo van a creer si luego lo que decíamos antes, el Falcon, el Superpuma, el todo? Claro. No, pero eso es el PSOE. Yo te digo más bien, el animalismo, el veganismo... Mira, estas modas culturales son profundamente antihumanistas. Por eso, que está muy Sí pensado. me temo que hay quien lo cree. No, bueno, pero no la cabeza. Bastante rato escuchándoos con ganas de cambiar a otro asunto. Ah, por supuesto, por vamos adelante. Venga, vamos a otro asunto, porque a mí me interesa mucho que analicéis la semana de dimisiones por salud. La salud, pues, es algo importante. Yo siempre voy a respetar las explicaciones que uno da respecto de su persona, sean de Lastra o de Dolores Delgado, me da igual. Si acaso la crítica va a venir a la organización política a la que pertenece por haberle aceptado la baja a una señora tan importante como Adriana Lastra por tener un embarazo de riesgo. ¿Por qué? Pues porque la sociedad española lo tiene resuelto, porque en todas las empresas hay mujeres que se quedan embarazadas con riesgo y que cuando eso sucede, pues cogen la baja, se les respeta la antigüedad, el puesto, faltaría más, el sueldo, se las mima, se las llama por teléfono a ver qué tal se encuentran y todos celebramos mucho cuando llegan con el rorro a la oficina de vuelta. Así que no veo por qué lo de Adriana Lastra tiene que ser distinto. Y hay muchos maliciosos que, bueno, pues que no se han acabado de creer eso de que se daba de baja del cargo vicesecretaria, número 2, efectivamente, del Partido Socialista, por razones de proteger el embarazo. No se lo creían. Hasta que estalló la bomba deportiva, ¿qué diría José María García? La bomba deportiva es que han pillado, o parece que han pillado a Lastra en algo que el gran Antonio puede considerar una deslealtad. Ahí lo ven. Bueno, pues parece que ella como que se proponía para ver si cuando toque sea tal vez la primera presidenta del gobierno de España, ese tipo de cosas, que el otro las lleva fatal. Pero no viven en la realidad. El otro las vive fatal, ¿no? Y ahí lo dejo. Y ha durado minutos Adriana Lastra después de haber dicho esto, al parecer el día de antes o 2 días antes de su último momento como número 2 del PSOE. Bueno, antes de encender un debate a propósito de quién es Lastra, no puedo escatimarles a ustedes la oportunidad de una buena sonrisa escuchando algunas de las cosas de esta que fue la mujer del sectarismo en el PSOE. Las mujeres no serán las perdedoras de esta crisis. Aquí hay un gobierno feminista para evitarlo. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre, son ustedes un partido fascista. Quien nació diciendo que era Adolfo Suárez y al final acaba siendo José Antonio, es en este caso Albert Rivera. ¿Me estás amenazando? Silencio, por favor. Echani, ¿me has amenazado? No me pareció mal el miembros y miembras. Es decir, creo que el lenguaje avanza. Bueno, yo a mi portavoza la llamo portavoza. O sea que a nosotras nos preocupa mucho romper todos los techos de cristal posibles, nos preocupa que todas las mujeres lleguen, pero nos preocupa mucho más aquellas que luego se quedan limpiando los suelos pegajosos donde acaban los cristales. Miren. Ya vi por ahí la maldita hemeroteca. Maldita hemeroteca, claro. Es que, bueno, ella lleva viviendo digamos, del dinero público desde los 16 años. Claro. Una cosa insólita. En eso, bueno, con la sustituta hemos ganado muy poco, pero hemos ganado un poquito. Luego hablaremos de la sustituta. Lastra. ¿Por qué me miras, Xavi? Porque sé que ardes en deseo, de contar lo que tú sabes de Lastra. No, yo no tengo ninguna información de Lastra. Constato que es un ejemplo de lo que la política no debería ser. Y es un ejemplo
de lo que la vida pública no debería ser. Cuando salían estas imágenes, es verdad que me he quedado, lo de la hemeroteca tiene estas cosas, me he quedado viendo las imágenes de Inés Arrimadas enseñándole, ¿no?, el currículum. Es que nunca ha trabajado fuera del Partido Socialista. Es que es un modelo de persona dedicada. Como Iceta. Sí, a ver, el PSOE es una factoría de esto y el PP, cuidado, las cosas como son, y el PP también, ¿eh? En el PP también hay gente que nunca ha hecho nada fuera del PP. Lo que pasa es que el momento en el que está España, la hora que atravesamos, requiere exactamente de lo contrario que Adriana Lastra representa. Requiere de gente que tenga la suficiente altura de miras y el suficiente conocimiento del mundo y el suficiente, digamos, la suficiente grandeza como para mirar más allá de su partido y más allá de sus intereses. Como en la transición, es decir, bueno. Incluso te diría, me temo que es una coyuntura más compleja que la de la transición, porque en la transición había una voluntad de concordia y aquí el Partido Socialista claramente, pero también Podemos, lo que tiene es una voluntad de discordia y de enfrentamiento desde hace mucho tiempo. Antes recordabas la hemeroteca, quizá se pueda rescatar el famoso vídeo donde José Luis Rodríguez Zapatero le está diciendo a Iñaki Gabilondo: a nosotros nos conviene la tensión. Sí. Nosotros lo que nos interesa es la tensión. Mira, Iñaki. Y en eso llevan desde 2004. Entonces, es como si Adriana Lastra fuera un símbolo de lo que la política no debería ser y, desgraciadamente, pues actualmente en buena medida es, ¿no? Gabilondo, qué bonito apellido para hundir a un partido en Madrid, ¿eh? Bueno, don Víctor. A ver, lo primero y antes de nada quiero felicitar a Adriana Lastra por su estado de buena esperanza. Y eso es lo primero, y espero que le vaya muy bien, que salga adelante todo, y de verdad, que lo digo desde el corazón como padre y incluso como compañero del Congreso de los Diputados, digo que de verdad lo deseo y que viva lo que es sentir una vida en su interior, y creo que le van a... algunas frases que ya ha dicho sobre grupos de células, pues me alegro que ya tenga un grupo de células con un ADN independiente al suyo, que ya tiene que proteger durante unos meses y que llegue al mejor término posible y que además sea muy feliz en ello. No, eso dicho desde el lado humano. Desde el lado humano también, a mí me sorprende que la política feminista, primero que respeto, oye, si ella ha decidido que ella da un paso atrás y se va, oye, pues no sé quiénes somos para discutirlo. Pero lo que tendría que haber dicho su partido es: no, mira, no. Porque aquí somos un partido que apoyamos a las mujeres, como decimos todos los días en el estrado, porque aquí somos un partido feminista, como decimos todos los días en el estrado. Sustituto Pachi hasta y no vamos a hacer, como esos fascistas, como ya nos ha llamado tantas veces, que nosotros a nuestras embarazadas en el Congreso casi las hemos sacado, porque venían a dar discursos muy intensos y se les ponía muy de los nervios, incluso se las expulsaba embarazadísimas, como mi compañera Macarena Lona hace un par de años, de la Diputación Permanente, por tratar de sacar unas fotos de unos atentados de ETA, ¿no? Bueno, pues es que eso también es el respeto a la mujer, el decirle: ya sé que es una situación difícil y todos hemos vivido en nuestro entorno personas que han tenido una situación de un embarazo de riesgo, todo tu apoyo y aquí está tu cargo para cuando tú te vas, te curas, te mantienes, siéntate. Si tienes una enfermedad o si estás embarazada, que no es una enfermedad, te cuidas, llevas a término y aquí está tu puesto. Claro. Pero hacer esto así, como mínimo, es estéticamente chirriante. Y luego también lo de si esto es por la sucesión, pues me alegro mucho, porque el primero que ha hablado de la sucesión de Pedro Sánchez fue Santiago Abascal, que desde la tribuna le dijo: ¿nos puede usted confirmar si va a ser el candidato a las próximas y si no, a quién nos tenemos que dirigir, ¿no? Y entonces se montó un pequeño revuelo, hubo como caras como de sorpresa de ¡anda! Me han pillado. Espero que no haya sido el provocador Santiago Abascal de esta debacle nueva. Y cuarto, y termino, lo de Pedro Sánchez, ríete de Calígula. O sea, el tío ha matado a todos los que, políticamente por supuesto, por ahora, a todos los que le ayudaron a mantenerse en el PSOE, a todos los que ayudaron a dirigir el PSOE, a todos los que le han llevado a la Moncloa, a todos los que han sostenido en la Moncloa. Yo se lo llamo ya, ahí hay una fila, que además está como en la tercera fila en el Congreso, que yo la llamo el Valle de los Caídos, ¿no? Que los tiene allí colocados y va llenándose, y ya el Valle de los Caídos del PSOE y de Pedro Sánchez ya llena dos filas. O sea cuidado. que lo de Rubalcaba, famoso aserto: si te giras te la clava, es un juego de niños comparado de un amateur. Bueno, mira, para empezar por el principio, como dicen algunos, ¿no? Si esto lo hiciera un empresario, es decir, si un empresario impidiese que una mujer que está embarazada... Fíjate si hubiera sido el de Zara.
Y bueno, la que se hubiera liado en España. Es decir, campañas en redes sociales, trending topics, yo sí te creo, yo no sé cuánto te creo. Es decir, la que se hubiera liado... Tú sí, tú me, bueno, manifestación. La que se hubiera liado en España si un empresario acomete lo que Sánchez permitió que se acometiese, y es que una mujer dimita con la justificación de que está embarazada. Que es cierto, por cierto. Es decir, evidentemente, que está embarazada de Nanastra, de 4 meses me dicen, es algo cierto. Pero desde luego queda muy mal que la justificación del gobierno más feminista de la historia, dicen ellos, pues sea precisamente esa. Hombre, por decoro, pues podrían buscar otro tipo de argumento, ¿no? Aunque sea por decoro, ¿no? Para no quedar mal y por coherencia. Pero bueno, esto es lo que hay. Desde luego, yo creo que el embarazo ha sido un factor, evidentemente, pero vamos, veníamos hablando de los periodistas en tertulias, teníamos información, y cualquiera que tenga mínimamente conocimiento de lo que ocurre en Ferraz, se sabía que Nanastra se estaba postulando y se estaba viendo en un futuro como la primera presidenta de España, como ha quedado más que demostrado y como se ha visto antes. Eso es más que evidente. Y segundo, lo de Dolores Delgado, que también es de la órbita del PSOE. Después. Eso lo hablaremos después. Arenales. Sí, yo aquí haría... Que han sido tantas las dimisiones y ceses que tengo que secuenciarlas. A mí me gusta, para analizar las cosas, hacerme un montón de preguntas, pero aquí yo creo que con 2 es más que suficiente. El por qué y el para qué, ¿no? El porqué de estas dimisiones a mí me parece claro. Yo creo, bueno, repetir por supuesto lo que ha dicho Víctor, que vaya la enhorabuena por delante, pero en el por qué yo creo que después del gran terremoto de lo que sucedió en Andalucía y que van a tener que sufrir las réplicas en las próximas convocatorias electorales, parece evidente, pues el por qué coincide en el tiempo la dimisión de Ábalos, o el cese de Ábalos en aquel caso, con esto que parece a todas las luces también un cese encubierto después de un periodo electoral. Entonces parece que él se quiere seguir sujetando sin darse cuenta que está cambiando la coreografía, cambiando el equipo sistemáticamente, y cuando todo sigue sin funcionar y cada vez va peor, yo creo que se tendría que hacer la pregunta sensata que nos haríamos cualquiera, que es, a lo mejor el problema soy yo. Y a lo mejor es el que se tiene que dar cuenta de eso, no que se siga cambiando. Es evidente. ¿Quién elige a Juan Espadas? Claro, ¿Quién le dice a Susana que no se presente? Pues él. A lo mejor tendría que hacer una autocrítica un poco más sensata y probablemente desde la humildad. Y ahora la gran pregunta que yo creo que en todas las cuestiones nos tenemos que hacer, que es el para qué. Bueno, pues una vez más es para resistir, pero ni siquiera para resistir el PSOE, al cual yo creo que está demostrando que le toca un pie y que le importa nada, sino para resistir él y su sillón. O sea, solamente él, porque él dijo que hacía el manual de resistencia, que por cierto, yo siempre me planteo esto, un manual de resistencia, luego hablaron de una serie de televisión que no sé si la ha hecho o no la ha hecho. Están grabándola. Yo, que no he tenido tantísima responsabilidad, ni muchísimo menos en la política, os aseguro que a mí no me daba tiempo a hacer muchísimas cosas. A mí me deja perpleja cómo un presidente del gobierno, con los clarísimos problemas serísimos que tenemos, tiene tiempo de escribir un libro, tiene tiempo de hacer una serie de televisión. Viaja en Falcon y en Siento hacerte spoiler. Hay una cosa que lo llaman, bueno, antes se llamaban negros, ahora se llamarán escritores a sueldo que te escriben las cosas que tú no tienes tiempo de escribir. Como la que alguna ha acabado de secretaria de Estado de Deporte sin haber sido conocida en cancha deportiva alguna. No te digas lo de negros, que ya sabes que como es políticamente incorrecto, mi marido, que ha fallecido desafortunadamente, era de raza negra. Y a mí me hacía gracia porque estos, que son los de la mentira permanente, pero los de la nomenclatura siempre, yo recuerdo que en uno de los discursos me estaban llamando a mí, concretamente a mí, bueno, por estar dentro del Partido Popular, dentro de la derecha, me estaban llamando racista. Y digo, pero si me he casado con un señor que es de raza negra. Tampoco. O sea, te quiero decir. Pero bueno, en el para qué, está claro que es para resistir. Ellos están para resistir, o él está únicamente para resistir. Podemos, como hemos visto hoy con la colocación de Lili Bestringe, está para colocar amiguitas. Y nunca me ha gustado a mí hablar de eso, pero fíjate que yo siempre digo que hay que respetar la vida privada, pero es que esto ya clama al cielo. Después está Bildu y RC, que está para destrozar España, y después estamos la derecha, el centro derecha, que estamos lógicamente para defender a España. Y aquí no hay más. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos en apenas unos minutos. Respetando, hay que respetar siempre la salud y la dignidad de los demás, al margen de otras consideraciones que quieran añadir a esa lista, que puede ser muy larga. Cuanto más larga sea la lista de las cosas que hay que respetar, por mí, mejor. Pero hombre, claro, yo no había visto nunca
a una ministra que diera este tipo de explicaciones a propósito de la salida de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, Lola Delgado. Yo, después de que va a las tenidas estas masónicas con Villarejo y Baltasar, pues Lola como mucho, porque hay que ver lo que se larga en esos encuentros. Luego lo recordaremos. En cualquier caso, la ministra Llop, por cierto, un apellido que en catalán significa lobo. Lo digo por si hay que defender a los animales salvajes, tal. Bien, esta señora se echó una parrafada médico-científica a propósito de todos los males que aquejan la espalda de la señora Dolores Delgado. Eso sí, para terminar diciendo una barbarité que es, tiene la espalda rota. Ya me han entendido, ¿no? Vamos a recordarlo porque el tema traerá su miga, ya lo verán. El motivo de la renuncia se debe exclusivamente a razones médicas y razones de salud. Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Fue sometida a una operación exitosa, pero una operación muy complicada, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto entre las vértebras L2 y L3 del lado derecho y la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra porque tenía la columna en un estado de degeneración. La fiscal general del Estado tiene, como ella misma me ha manifestado, la espalda rota y además tiene 2 hernias discales. Bueno, uno, ya saben aquello excusatio non petita, accusatio manifesta. Ahí lo dejo, pero vamos, lo de la L1 y la L3, la derecha, la izquierda, no, muy irrespetuoso para con la señora que sufre esa dolencia en la espalda. Y luego alguien que dice que la dimisión se debe exclusivamente a... Es alguien que no se cree el motivo principal. Porque si no, oiga, la dimisión se debe a que esta persona tiene un problema de salud que le impide atender sus dificultades. Y ya. Pero cuando pones el exclusivamente, hay algo ahí que ya no huele bien. No huele bien. Y además que, para los que tenemos algo de memoria, claro, yo he querido, estos días me he acordado mucho de él, persona a la que respetaba mucho, que ya falleció, el fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Eduardo Fungairiño, al que ven ahí en las imágenes, tuvo un accidente siendo muy joven. Estudió la carrera, o la terminó, no recuerdo si entera o la terminó, en silla de ruedas. Sufría unos dolores de manicomio, brutales. Pero cada día a las 9 estaba en el puesto de combate. En el puesto de combate siendo el fiscal más comprometido en la lucha contra ETA. Y así estuvo hasta que se jubiló. O ya falleció, para descanse. Pero yo me acuerdo mucho de él. No quiero decir que lo que dice Dolores Delgado sea mentira. Pero bueno, vamos a ver. En España hay neurocirujanos, ¿saben? Hay manitas de la neurocirugía. Puede que la primera operación haya ido mal, pero no digo yo que, en fin, otro caso parecido al de Adriana. Si se toma con calma el tiempo hasta su segunda intervención, oye, gente en España con problemas de desgaste de vértebras entre la 5 y la 6 y la 3 y la 4, los hay a miles, a cientos de miles, incluso a millones. Así es que, superada esa segunda intervención, tampoco se explica cuál es la verdadera razón de la salida por la puerta. Hay quien dice que ha llegado a un fin de viaje, que quería cobrar. Es evidente que, como en el caso de Adriana Lastra, su salida de su puesto de responsabilidad sirve a Pedro Sánchez. En este caso saben por qué, o al menos yo así lo creo, pero hay doctores en la mesa, que Dolores Delgado es uno de los epítomes de la politización de las instituciones por parte de Pedro Sánchez. Es la que pasó de ser ministra, sin dejar de ser diputada, a ser fiscal general del Estado. Es la que cogió y removió el caldero hasta que quedaron las habas del tío Manero. Es decir, la que tumbó todas las querellas en el Supremo a propósito de la mala gestión de la pandemia, la que se comió el marronazo de los indultos y la no persecución del tal
Puigdemont, porque todos nos acordamos de la famosa frase de Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional, ¿no? Dice, pero vamos a ver, ¿quién manda en la Fiscalía? Dice el periodista, ya no debe estar en Radio Nacional. Dice, el gobierno. Pues eso, de lo que no se acuerdan es de que esa frase venía a cuento de que se comprometió Sánchez en esa entrevista a que la Fiscalía, por orden suya, actuaría contra Puigdemont. ¿Y de eso qué ha quedado? Sánchez, Lola Delgado, no ha quedado absolutamente nada. Nada, como en una más de las promesas de Sánchez. Don Ricardo. Hay muchos rumores a propósito de que en realidad ella aspira a ser la fiscal de las causas de memoria democrática. Y sí. Lo que ocurre es que yo estos rumores, te confieso, Xavier, que los tomo con bastante prudencia, porque creo que al margen de cuál pueda ser su futuro, me parece que ella tiene suficiente trayectoria como para que nos veamos obligados a pensar, primero, en la politización de las instituciones. Segundo, en el descontento que existe en los propios, en los propios cuerpos jurídicos a propósito de esto. No solamente en la Fiscalía. Hay que pensar, el Consejo General del Poder Judicial hacía una advertencia, ¿no?, sobre el juicio de idoneidad. Cuando se decía, oiga, cuando se valoran las condiciones de idoneidad de una persona, este juicio no es un juicio menor, se valora cuál ha sido su trayectoria, cuál es... Me parece que hemos aceptado como normal la politización de instituciones que jamás deberían haberse politizado. Y me acordaba del Consejo General del Poder Judicial a propósito precisamente de las crecientes noticias sobre el entendimiento entre Partido Socialista y Partido Popular a propósito del Consejo General del Poder Judicial y de los nombramientos en general, el caso del Constitucional también. Me parece que parte de la regeneración que España necesita y de las reformas profundas que es necesario acometer son precisamente las tendentes a evitar la politización de la Fiscalía. Y luego hay un último aspecto. Es muy difícil defender el crédito que la Fiscalía debe tener ante los ciudadanos cuando los nombramientos son nombramientos políticos. Es muy difícil. Porque al final uno tiene que terminar pensando, claro, y yo debo creerme que los fiscales que deben impulsar, por ejemplo, o que deben liderar en los casos de las investigaciones que realiza la Fiscalía, y que deben combatir la impunidad de los políticos, lo van a hacer cuando son los políticos quienes los nombran. Y no solamente a ellos, sino bueno, son muchos, no solamente la Fiscal General del Estado, son muchos los nombramientos que dependen de criterios políticos. Creo que como sociedad tenemos que reflexionar mucho sobre esto y me parece que en el futuro vamos a ver la gravedad que esto tiene cuando se tenga que examinar lo que han sido los años de Pedro Sánchez. Sí, deja una herencia envenenada y como ha tirado por el camino estrecho y ha puesto al segundo, al hombre que la defendía, ante los innumerables asociaciones de fiscales que se la querían comer por los pies por las cosas que hacía, pues todo esto continúa en que ha desaparecido una cara visible, una cara comprometida, que decía mucho de la politización de las instituciones. Hemos puesto a un neutral, que es un obedece órdenes. Ojo, que también cambiará de criterios a lo que le manden, por supuesto. El primero de ellos es que dice que no está a favor de que se persiga a los jefes de ETA por el asesinato, por haber ordenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Eso ya le incomoda, eso ya le incomoda, se le escapó a su predecesora. Y este llega a recoger los restos de lo que pudiera haber en el suelo. Vamos con la herencia envenenada de la Fiscalía que deja Dolores Delgado. Dolores Delgado dimite como fiscal general del Estado y su renuncia por problemas de salud pone en entredicho la debilidad del Ejecutivo de Sánchez. El mandato de Delgado como fiscal general del Reino ha estado marcado por innumerables polémicas. La primera de ellas, su llegada al frente de la cartera ministerial, un lance que le valdría para su cuestionado reconocimiento para hacerse con el Ministerio Público. Su salto meteórico fue recurrido por PP y Vox. Con casi 30 años de carrera y 25 de experiencia en la Audiencia Nacional, Delgado pasó por el Tribunal Superior de Justicia catalán e incluso por la Fiscalía Especial Antidroga, donde coincidió con el magistrado Baltasar Garzón. Al frente de la Fiscalía General ha dejado entrever en un sinfín de ocasiones la intromisión del gobierno de Sánchez en las instituciones. Preparó el nombramiento de una persona de confianza para decidir sobre los indultos a los golpistas del proceso y se apartó de la causa sobre las querellas contra el gobierno sobre su gestión de la pandemia, y lo que permitió la puesta al frente de la misma al fiscal Luis Navajas. El cargo de Delgado quedó en entredicho al demostrarse también que era conocedora de una red de prostíbulos del excomisario Villarejo, que creó
como una agencia de modelos en la que jueces y fiscales tenían encuentros con menores. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme a la vuelta del mundo, montar una agencia de modelos. Ya está, No, pero tengo que decir que gente dura, correosa. Era la información vaginal que yo decía. Ahora el Consejo de Ministros ha propuesto como sucesor al que fuera su mano derecha, Álvaro García Ortiz. El también fiscal del caso Prestige es miembro como la exfiscal de la Unión Progresista de Fiscales. Varias asociaciones de fiscales han levantado su sorpresa ante lo que consideran una ocupación en la estructura de la Fiscalía con personalidades afines al Ejecutivo de Sánchez. Bueno, despacito, porque en el listado de cosas de las que se hablaron en ese restaurante, por cierto, gallego en Madrid, falta una. Marlaska es maricón, que es como poco homófoba. Vamos a recordarla. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí que me den un tribunal de hombres, de tías, y no me llevo mal con las tías. O sea, que si las quiero de tíos, perfectamente sé por dónde van. Y cada gesto, cada cosa. Sé por dónde van. Simple como el mecanismo chupete. Yo que llame a Marlaska maricón me da lo mismo, francamente. Que se ría de eso de la información vaginal me parece impropio, pero bueno, tampoco me voy a poner muy especialito. Ahora, no, es muy serio. El tercer asunto es de una gravedad. Como fiscal, porque esto lo dice una que trabaja en la construcción, y da igual, pero si eres fiscal de carrera, tú no puedes decir, aunque sea en una reunión con gente, por cierto, de baja estofa, uno condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial y el otro lo tendrían que haber expulsado de la policía, pero nadie se atrevía a hacerlo. Bueno, resulta que ahí se cuenta que ella ha visto, creo que en Colombia, agentes del Supremo, a jueces del Supremo, precisa, y agentes de la Fiscalía General con menores de 17 años. Con menores de 17 años. Y señora mía, ¿no se le ha ocurrido a usted que forma parte de algo que se llama el Ministerio Público? ¿No se le ha ocurrido a usted que tiene la obligación, ya no solo profesional, sino moral, sino como mujer? ¿No le repugnó a usted haber visto eso? ¿Qué hizo esta señora al volver aquí? ¿Denunció a esas personas? ¿Se preocupó por afearles esa execrable conducta? ¿O se lo cayó y lo utiliza en tenidas con el pajarraco Villarejo y con el pajarraco Baltasar Garzón? A mí, la verdad es que yo cuando uno escucha las conversaciones estas que parecen sacadas de una de las películas de Torrente, la verdad es que uno siente asco y vergüenza de que estos sean personas que han ocupado los editoriales maravillosos de determinados medios que van de élite por el mundo, y hablo concretamente del Grupo Prisa y el diario El País, ¿no? Estos eran la élite, ¿no? Baltasar Garzón Real, que la verdad es que esto de tener un primo segundo de este calibre a uno le angustia un poco. Lo primero, que se mejore. De nuevo, ya estamos, pero parece evidente. Que sí, que Lo segundo, ¿qué pinta una rueda de prensa de Consejo de Ministros hablando del historial médico de una señora que está sufriendo, evidentemente, repito, y que se ha decidido retirarse ella? Pues perfecto. Y lo importante, ¿de quién sigue dependiendo la Fiscalía? Pues eso. Si el problema no es la persona, y que, repito, que si tiene unas dolencias de espalda, pues que se mejore lo mejor posible acompañada de los suyos, pero el problema es el puesto, el problema es la función, el problema es la actividad a la que se dedica esa colocación a dedo. Y me da igual si lo ocupaba ella, el nuevo, que va de feminista ecologista, con lo cual pues su gran marcha que fue del caso del tema Prestige. ¿Vale? Sí, pues es lo que han fue el sacado. fiscal del caso Prestige. Pues, yo tengo entendido que muchos de los casos, cuando en la Fiscalía, corrigiendo los juristas, te tocan. Sí. No los eliges, es decir, parece como que el señor hubiera elegido el caso, no, es que te toca, ¿sabes? Y te ha tocado, igual que los jueces, afortunadamente. O me están diciendo, y esto sería aún más grave, que colocamos a los fiscales en función de sus intereses y deseos en determinados casos para que la Fiscalía actúe de determinada manera en determinados casos. Porque eso sería muy gordo. No tengo la menor duda. Vale, es más, bueno, lo hemos vivido con Estampa y los procedimientos de poder. Date cuenta, vale, Víctor. Pero a lo que voy, la figura, el daño que ha hecho esta persona, no el daño que se está haciendo en la espalda, y no quiero hacer chistes con eso, sino el daño que ha hecho a la integridad de la Fiscalía, al ser nombrada, al venir, y lo repito, el proceso jurídico que estamos llevando desde Vox va a seguir adelante, porque
aunque esté de baja médica o ya no lo siga siendo, el proceso ha sido, absolutamente, las responsabilidades están ahí. Pero el problema es, y volvemos a Pedro Sánchez, que todo lo que toca lo contamina. El sanchismo, todo lo que toca, lo envuelve en mierda. Y es la palabra que creo más adecuada a estas circunstancias. Y lo envuelve y se regodea. Y esto es el problema. Aquí puede estar esta señora el siguiente y el siguiente, y durante mucho tiempo la Fiscalía va a estar enmierdada. Y eso no podemos hacer mucho. No son horas de utilizar esa palabra, pero ya que lo ha hecho don Víctor, lo voy a hacer yo también. Porque es que resulta que hay otra cosa, otra condición típica del César Antonio, que es que el que se come el plato de mierda por ti es el que tiene más números para morir, para caer por el barranco. ¿Sí? Mira al ministro Campo, mira a Ábalos, mira a esta mujer. Eso, el Valle de los Caídos, etcétera, que te decía, están todos allí. Está bien. Oye, un respeto al Valle de los Caídos, que antes ha dicho la analogía. Por cierto, que el nuevo fiscal general participó en el armamento electoral del PSOE en Galicia, que hace ¿cuánto tiempo que no ganan unas elecciones? Uy, vamos. Debe ser un fiera. Vamos, sí, 4 millas absolutas, de luego. Doña Arenales Serrano. Es que la verdad es que este tema es tremendamente desagradable. Yo no voy a decir la palabra, pero es tremendamente desagradable porque tú has tocado un tema crucial y es el de la politización. Es que como a mí me apasiona la política y creo que la política es servir y creo que la política es una gran vocación y creo que es absolutamente necesaria. Lógicamente, pues me da rabia cuando se utiliza la generalización y decir la politización como al final es colocar a un amiguete, que es lo que está haciendo este señor, para que haga lo que yo quiero. Porque no todo el mundo se ha comportado igual. Y tú decías al principio del programa, porque aquí tenemos una gran crisis económica, por lo tanto una gran crisis social, con el tema medioambiental y con lo que se está grabando con los incendios, una gran crisis medioambiental, pero sobre todo lo que venimos padeciendo desde hace décadas y se está acelerando de una forma de verdad muy preocupante, es una gran crisis de valores. Una tremendísima crisis de valores. Por eso tú cuando decías al principio lo de ser buena persona, es que me parece una condición sine qua non para dedicarte a cualquier cosa en la vida, pero máxime a la cosa pública. Máxime a la cosa pública. O sea, que esta señora, en una de las conversaciones, como tú has señalado, no solamente se entere de la prostitución de menores, sino que además lo avale como garantía del éxito de determinadas operaciones, es patético, vergonzoso, inmoral, falto de ética. Es que ella no está habilitada para estar en ningún sitio, o sea, en ningún sitio, y muchísimo menos en la Fiscalía General. A mí que me parece que deseo, por supuesto, que se recupere rápidamente, que estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una madre con 90 años que tiene la espalda hecha polvo y sigue trabajando 9 horas diarias, o sea que desafortunadamente en este país tenemos muchísima gente con lesiones en la columna y sigue trabajando, y que además tenemos un sistema sanitario y un sistema protector, gracias a Dios, en este país, que es que no hace falta ni que una se dé de baja por embarazo ni que otra se dé de baja porque tenga la espalda mal. O sea, lo que le hace falta es una baja médica en los dos casos, si la requieren, y seguir con sus puestos de trabajo. O me va a decir que donde vaya después no requiere trabajar, porque vamos a ver todos dónde ver después. Claro. Yo no lo sé, solo he oído. Pero además lo que he oído me suena bastante bien. ¿La primera fiscal de delitos de memoria democrática o de delitos de mal llamada y vergonzosamente llamada memoria democrática al dictado de los restos de ETA? A mí me parece absolutamente insoportable esto, pero es que el señor presidente del gobierno, presidente de este desgobierno al que nos tiene sometidos ya, no solamente es pertinaz, sino contumaz, que es persistente en el error, porque eso mismo lo ha hecho con la Fiscalía General, eso mismo lo ha hecho con el CIS, que está absolutamente politizado, eso mismo lo hace con Indra en este momento, que ya empieza a ser muy peligroso, eso mismo lo hace con el Tribunal Constitucional, eso mismo lo hace con todo lo que toca. Absolutamente con todo lo que toca, que tú has dicho la palabra esa horrible, pero que efectivamente contamina. O sea, porque quiere, bueno, pues que haya, que la decisión, bueno, yo creo que se cree. El otro día, que yo no sabía mucho de Calígula, sinceramente, pero me sonaba fatal aquello de Calígula, o sea, solo sabía que debió ser un señor muy malo, porque me sonaba fatal, me puse a leer sobre Calígula. No, en serio. No, me puse a leer sobre Calígula. Y es que tú lo has dicho, Víctor, y dije, voy a escribir un artículo donde le llame a este señor Pedro Antonio Calígula. De verdad lo tengo que escribir porque es que cada cosa, os lo digo en serio, cada cosa que iba leyendo lo iba poniendo en analogía a hechos que conozco fehacientemente en los últimos tiempos del señor Pedro Sánchez. O sea, era patético. Caballo incluido. O sea, era una cosa de dar miedo, os lo digo sinceramente. El caballo es una ensoñación del Falcon y del Super Puma. Os lo digo sinceramente. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que darle una vuelta, porque efectivamente ayer este nuevo fiscal general
ya dice que considera que los autores intelectuales, que lógicamente un asesinato como el de Miguel Ángel Blanco, 2 señores y con toda la presión social que había, incluso por parte de la propia sociedad vasca en aquel momento, porque fue un punto de inflexión, recordemos que es cuando nos levantamos toda España, pero fundamentalmente la sociedad vasca no deciden hacer eso si no cuentan con la lógica, eso lo sabemos cualquiera, si no cuentan con la autorización y la indicación de los que mandaban. Y que este señor lo primero que hace es eso, pues ya sabemos a quién está al servicio y ya sabemos que una vez más para sujetar su sillón, que es el sillón de Sánchez y nada más, no es el PSOE, porque el PSOE ya vemos como incluso con este CIS cómo va cayendo en picado en cada una de las elecciones, y no es para sujetarse él, cómo va concediendo a los enemigos de España todo aquello la que caída hubiera sido una caída de emergencia, porque la Fiscalía es una organización jerárquica. Y como organización jerárquica, si hubiera habido un fiscal general del Estado medianamente neutral en la vida política, quiero decir, pues hubiera ordenado a los suyos en Baleares, en Valencia, perseguir los ominosos casos de las menores tuteladas agredidas sexualmente. Por poner un ejemplo, o hubieran ordenado, vamos a ver, el tío llamado Luis Navajas, que coge las 45 querellas que acumulaba el Supremo sobre mala gestión en la pandemia, se las carga en un mismo auto. En un mismo auto, y unas serán de sindicatos, otras de asociaciones, otras de particulares, otras de hospitales, otras de residencias. Le dio lo mismo, las cogió, las metió en una bolsa de basura, hizo un nudo gordo y lo echó, y ya está. Porque de aquí de lo que se trataba era de salvar al gobierno. Y ahora ya pues que sale Dolores Delgado, pues hay, por ejemplo, algunos que están que braman. Cristina de Seus es la portavoz, o la presidenta, perdón, de la Asociación de Fiscales. Y dice algo que a mí me recuerda un chiste que no les voy a contar. Dice ¿qué es lo que dice esta señora? Que, pues que Dolores Delgado ha producido el mayor daño reputacional en la historia de la Fiscalía General del Estado, que nunca ha sido muy reputatoria, dejémoslo ahí, pero que bueno, que desde luego nunca ha estado tan baja como en esta circunstancia. Como me pide Víctor Sánchez del Real que cuente el chiste, lo voy a contar. El de puto. Ciudadano que tiene un hijo que se casa con una chica que, bueno, es ingeniero, o ingeniera, no sé cómo debería decir. Ingeniero, vamos a decir ingeniero. Es ingeniero. Y se lo cuenta este hombre a un vecino y le dice, mira, mi hijo se va a casar con una chica que es ingeniero. Y el otro, pues como que le da igual, dice... Y de reputación, dice, reputísima. Pues eso es lo que le pasa a la Fiscalía General del Estado. Bendito sea Dios. Yo pensaba que estabas hablando en latín de puto, puta, es puta. Sí, no, hay que ser franco. Que no es lo que parece. Pero tú eres el responsable de que haya contado este chiste. Bueno, Ricardo, soy responsable absolutamente coyuntural, pero bueno. Échenme el capote. Luego a mí me regaña porque he dicho un término, dice que en horario de especial protección, ¿no has llegado a decir o no lo has llegado a decir? ¿Lo has pensado? Es otra cosa que hizo ayer el fiscal general nada más entrar. Lo de esto ya eran 2 cosas. ¿Recordáis la otra? Que lógicamente estaba también teledirigida. A mí lo que me afectó es lo de no perseguir a los autores intelectuales y los que ordenaron el asesinato. Es que están haciendo como la película del Padrino. Cuando te acuerdas de la escena del Padrino, cuando entra el mafioso y se encuentra que el otro mafioso está en el hospital y ha desaparecido toda la policía. Pues están haciendo eso. Están dejando que entre los mafiosos quitar al Estado de cumplir, porque para proteger al mafioso, que en este caso tiene que desaparecer la policía, el mínimo Estado de Derecho. Para ahí luego, entre mafiosos, que en este caso sería Pedro Sánchez, cuidadito con eso, porque decía Churchill muy acertadamente, como muchas de las cosas que decía, que el comunismo, que aunque Pedro Sánchez no sea comunista, que no sabemos ni lo que es sanchista, es de él, yo creo, que el comunismo nunca ganaba unas elecciones, pero que cuando entraba no se iba. Y yo decía, bueno, como sigue mandando el socialismo, pero claro, cuando empiezo a ver estas técnicas claramente bolivarianas, estas prácticas claramente bolivarianas de que me meto en el CIS, me meto en la empresa que va a hacer el conteo del esto, me meto en el Tribunal Constitucional, me meto... Estas prácticas serán para algo, digo yo. Serán para algo. No, entonces, la intencionalidad está clara. Cuidado. Y como decía muy bien Feijóo, apuntaba, decir, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, que decía, un claro partido en crisis, porque si no, no haría cambio si no estuviese en crisis, un claro gobierno en crisis, si no, no cambiaría, ante una grandísima crisis económica que puede solventar un partido que está en crisis en todos los sentidos. Es que no puede solventar nada. Don Ricardo.
Yo tampoco quiero meterme mucho en política, pero la verdad es que Feijóo no está para dar muchas lecciones de partido en crisis después de lo de Pablo Casado. Y Hombre, no. o sea, Yo creo que el asunto de que lo que sean los partidos es un problema de sus militantes. Sí, yo creo claro. que esta dinámica la En este inició... caso no es de los militares, en este caso es de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que manda a alguien que eleva la voz a alguien en el PSOE? Sinceramente. No sé si de cara a las municipales y a las próximas autonómicas alguien se atreverá porque se les lleva por delante, está claro. Pero sinceramente, ¿quién levanta la voz? ¿Quién levantó la voz después del resultado de las andaluzas? ¿Hubo alguien en el Comité Federal que levantase la mano y hiciese alguna autocrítica o algo? ¿Alguna pregunta? A ver, en general en España ni en el PSOE ni en el PP ha habido demasiada gente capaz de levantar la voz para nada. Oye, pues yo he levantado la mano en muchísimas ocasiones y he militado en el PP. O sea, a nadie nos han prohibido jamás de los jamases levantar la mano. Pero también te quiero decir una cosa. El Partido Popular está muy recompuesto y está bastante fortalecido. Eso te lo digo. Y como todas las organizaciones, como todas las personas y como todas las empresas, claro que hay momentos de crisis. Y hemos pasado por una gravísima crisis que todos flipamos. Déjale que diga si yo de lo que quería hablar era de lo de la Fiscalía. Esto lo inició Zapatero. Fue Zapatero el primero que vio que para llevar adelante determinadas políticas, por ejemplo la negociación con ETA, era necesario controlar la Fiscalía más allá de la afinidad política. Porque uno podía pensar, bueno, pero en tiempos de Felipe González, incluso en tiempos de Aznar, era otra cosa. El primero que ve a la Fiscalía como un elemento estratégico para llevar adelante una determinada política es Zapatero. ¿Qué ocurre? Que, claro, entre Pedro Sánchez y Zapatero, que no hay tantas diferencias, pero hay algunas, una de las que se da es que Pedro Sánchez está en una situación de mucho mayor desgaste. Está en una situación de mucha mayor debilidad, depende mucho más de apoyos que quieren el mal de España y que quieren su destrucción. Nada que apoye Bildu, nada que apoyen los nacionalistas vascos, catalanes, va a ser para el bien de España. Claro, la confusión moral en la que está Pedro Sánchez es tan profunda que esto es, digamos... ¿Dijiste moral? Sí, la confusión moral. Por si la tenía. Este es un parámetro que, digamos, queda ya fuera del análisis. Lo que pasa es que ahora, Xavier, se da otro elemento. Además de la necesidad de la Fiscalía para llevar adelante determinadas políticas, necesita controlar la Fiscalía para propiciar su propia impunidad. Muchas de las cosas que se están haciendo tendrán consecuencias. Quizá tengan consecuencias jurídico-penales, esto no lo sé, pero tendrán consecuencias históricas, tendrán consecuencias económicas. La fractura social que Pedro Sánchez está produciendo en España, el deterioro de las instituciones, el desgaste del prestigio del Estado que Pedro Sánchez está causando, va a tener consecuencias en nuestra sociedad durante mucho tiempo. Me atrevería a decirte que no sabría decir quién de los dos fue más dañino para España, ha resultado más dañino para España, si Zapatero o Pedro Sánchez. Pero a Pedro Sánchez le está sucediendo una cosa que no le pasó a Zapatero. A Pedro Sánchez ni siquiera le están apoyando los socialistas históricos. Han necesitado rescatar, hablaremos mejor. A Zapatero tampoco le apoyaron en su mayoría. No, pero había una diferencia. En el caso de Zapatero, no lo apoyaron, pero tenían un papel simbólico. Pedro Sánchez ha laminado a todos los históricos y ni uno solo ha acudido a su rescate. Fíjate en el caso de la campaña de Andalucía. Felipe González no ha abierto la boca. Alfonso Guerra no ha abierto la boca. Ha ido Zapatero a decir que estaba orgulloso. Pero no los históricos. El Partido Socialista ha obtenido un resultado catastrófico en Sevilla, donde Alfonso Guerra arrasaba. El problema que yo le veo de fondo a Pedro Sánchez es que en esta política de tierra quemada que está realizando, está arrasando las instituciones. Está arrasando aquello sin lo cual una democracia no puede funcionar. Y toma la que quieras, ¿eh? Eso es. El primero que arrasó la férrea independencia del Poder Judicial fue Felipe González en el año 85, cuando se cargó la ley orgánica del Poder Judicial. O sea, a partir de ese momento empezaron todos los males, todos los males. Ahora mismo lo que estamos viendo es que la situación en el Ministerio Fiscal era insostenible. O sea, la situación con Dolores Delgado era insostenible porque estaba siendo muy cuestionada por parte de sus compañeros, de sus propios compañeros. Con lo cual la situación, o sea, yo no sé si el dolor de espalda, que lo tiene y que yo espero que se recupere, fue la única o exclusiva causa, como decía, bueno, pues en esa rueda de prensa que creo que queda para la historia, ¿no? Comentando bueno, pues todo el diagnóstico de Dolores Delgado. Yo no sé si esa fue exclusivamente la causa, pero desde luego que la situación era insostenible y cada vez más eso era evidente y eso lo puede confirmar cualquier persona que tenga
un mínimo número de fuentes en el Ministerio Fiscal, con lo cual era insostenible. Segundo, hay que descender a la base del problema, y es que Pedro Sánchez está, bueno, pues con unas ansias absolutas de controlar todavía más el Poder Judicial en España. Estamos viendo ahora mismo lo que intenta hacer con el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano rector de los jueces. Es decir, se intenta cargar la reforma, o sea, una enmienda a la modificación que el propio gobierno de Pedro Sánchez pues había llevado a cabo, había propuesto meses antes, impidiendo que el Consejo del Poder Judicial pues pudiera proponer cuando su mandato había caducado. Bueno, pues ahora se cargan la propia enmienda que ellos mismos desde el gobierno habían propuesto para poder controlar el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es la base. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se pierdan el resto del programa, porque vamos a hablar de las soluciones que aplica Sánchez. Esos fenómenos de segunda mano, porque los tenemos ya, en fin, tienen más pasado que las momias egipcias. Pero ahí están de nuevo. Ahí está Marizú Montero, ahí está Pachi Nadie López, todos estos han vuelto y están ahí encaramados y felices. Por cierto, y si quieren, también hablaremos, si quieren, los invitados. Hablaremos de ese comité federal que han reunido esta mañana, que no sé para qué los han reunido, porque la verdad es que aquí con esperar el motorista que viene de Moncloa es suficiente, ¿no? Nos vamos a publicidad. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Los cambios. Los cambios demuestran que Sánchez no tiene banquillo, que no hay caras nuevas, que ha echado mano de algunos, por cierto, con cierta tradición o fama de ser traidorzuelos al que les paga. El caso Pachi López, de libro. Y el caso María Jesús Montero, que se escapó de sus problemas en Andalucía por los ERE, y si te he visto, no me acuerdo, debe pensar para Chávez, que fue el que la puso como viceconsejera de Sanidad hace tantísimos años. A lo que vamos, ¿el PSOE sale ganando? Pues un poquito, porque de ser la número 2, Adriana Lastra, que la pobre pues sin estudios, desde los 16 años viviendo en la política, hemos pasado a que la número 2, Marizú, que es como la llaman en familia, esto no es un insulto, Marizú Montero, por lo menos trabajó 3 años, consta que trabajó del 95 al 98 en un hospital sevillano, lo cual está pues fenomenal. También demostró cierta capacidad intelectual, convirtiéndose en licenciada en Medicina y Cirugía, lo cual la distingue de Lastra, para entendernos. Pero en lo que se parece a Lastra es que lleva en política desde el 86, Consejo Andaluz de la Juventud. Luego ya en la Junta de Andalucía, pum, hacia arriba, y en la Junta de Andalucía tuvo o no que ver con los ERES. Hombre, los conoció sin duda, y luego como consejera de Hacienda se le puede reprochar a esta mujer que no hizo nada para personarse en los juzgados como perjudicado y reclamar el dinero que alguien había esquilmado gracias al tema de los ERES. ¿Cuánto dinero? Mucho dinero. No voy a decir la cifra porque no quiero escandalizar a nadie. ¿Quién es esta mujer? Pues hemos preparado un trabajito para que no se les escape detalle. Tras la destitución de Carmen Calvo y Adriana Lastra como número 2 del Partido Socialista, era María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el único as en la manga que le quedaba a Pedro Sánchez por sacar al tapete. Pero al contrario que sus antecesoras, Montero no se ha desgastado. Ha salido ilesa de multitud de polémicas como esta. Basarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema. Dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. O esta. Hoy no. Yo hoy no hago declaraciones. Yo creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre. María Jesús Montero, que ya ha sido ratificada como la nueva número 2 del Partido Socialista, ha estado además en el punto de mira al haber formado parte del núcleo duro del socialismo del cortijo andaluz de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, dos de los principales protagonistas del caso de los ERE de Andalucía, precisamente el mayor caso de corrupción política visto en la historia de España, y dos personalidades además a las que el Partido Socialista ha defendido a capa y espada, también la propia ministra. Y es que justo cuando María Jesús Montero ejercía como consejera de Hacienda de la Junta y anteriormente de Salud, formó parte del equipo de socialistas que se gastaron 680 millones de euros de las arcas públicas y sin ningún control, a través del chiringuito público de la FAFE, en prostíbulos, contratación de personalidades afines al Partido Socialista y en pagar sus prejubilaciones. Ministra con Sánchez desde el minuto 1.
Totalmente. Bueno, antes decías que no le queda banquillo al PSOE, y es cierto, no queda banquillo, pero también lo que no le quedan son aliados a Pedro Sánchez. Es decir, lo que se están dando cuenta es que Pedro Sánchez pues, va a perder las próximas elecciones, hasta lo dice el propio CIS Tezanos, no olvidemos, y que previsiblemente Alberto Núñez Feijóo pues, va a ser el futuro presidente de España. No le quedan aliados a Pedro Sánchez porque tampoco los tiene. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? Bueno, pues una remodelación con aquellos que, bueno, pues más o menos le siguen siendo afines, y desde luego ha premiado a Pachi López, porque Pedro Sánchez no ha dado un giro a la izquierda, como dicen muchos en ese debate sobre Estado de la Nación, ha dado un giro a los proetarras, ha dado un giro hacia el brazo político de la banda terrorista ETA, que se llama Bildu. O sea, eso es hacia donde ha girado. El socio prioritario, el socio que nunca le falla a Pedro Sánchez ahora, se llama Bildu. Entonces, claro, eso es hacia donde ha dado ese giro. Con lo cual, ha premiado a Pachi López porque de forma histórica ha sido el que defendió los pactos con Bildu, y es una persona que cae bien entre las filas de su principal socio aliado, insisto, que es Bildu. Eso ha sido un poco la remodelación de Pedro Sánchez, sin más que decir, ¿no? Y luego concluyo, bueno, pues lo de Adriana Lastra era visto, porque era una mujer que al final, bueno, pues estaba perpetrando, como decíamos al principio, pues una posible candidatura y se está viendo como futura presidenta de España, como una mujer presidenta de España. Es lo que hay, no le quedan apoyos a Pedro Sánchez, más que nada porque la catástrofe y la debacle que asistimos en las elecciones de Andalucía, el debacle para el PSOE, pues ha sido el punto de inflexión, yo creo, en los apoyos a Sánchez. Víctor Sánchez del Real. El PSOE está sufriendo un proceso que yo llamaría de visigotización, es decir, se parece cada vez más esto a las secuencias de los visigodos, ¿no? Aquí acuchillada, que ríete tú de Juego de Tronos comparado con la verdadera historia de España. Cuando el uno asesinaba al otro, el de más allá, el que elevaba, o sea, todo este proceso, que por cierto ennoblece al PSOE, un proceso de esto de traiciones y tales como muy español, ¿no? Muy de, este guerra civilismo interno de partidas ha sido tradicional desde hace ya muchos siglos en España. Pero fuera de la broma, la verdad es que también aquello del que a hierro mata, a hierro muere. Y la verdad es que pueden pasar dos cosas. Uno, que haya una revolución en el PSOE y aquellos que se sientan del PSOE más clásico, que se sientan desplazados, y aunque esté cogiendo banquillo de los de siempre, pues decidan recuperar algo de lo que pueda quedar del PSOE, pues es una posibilidad. Y la otra, y no por segunda menos deseable, es la posibilidad de que Pedro Sánchez sea el que dé finiquito a la presencia del Partido Socialista Obrero Español en España. Cosa que sería una de las pocas que podríamos agradecerle a don Pedro Sánchez, que se cargara el Partido Socialista una vez nos deshagamos y salga del poder don Pedro Sánchez. Si hace eso, yo casi me comprometería a ponerle alguna calle en algún sitio, en algún polígono industrial, porque eso, como mínimo, se lo merecería. No sé si va a tener tiempo de hacer eso. Bueno, pero yo me comprometo a ello, porque eso sería una aportación al futuro de España de un calibre, el que desapareciera el PSOE que nos vende una historia idílica y es el PSOE que asesinaba y que todos los meses de julio debería estar el PSOE pidiendo permiso por matar a líderes de la oposición y empezar guerras civiles. Debería pedir perdón. Que el PSOE que ha dado golpes de Estado, el PSOE que ha colaborado con la destrucción de España tantas y tantas ocasiones, si ese PSOE desaparece, de verdad que esa noche brindamos con cava extremeño. Sí, no, yo lo que quería apuntar es que si algo refleja y constata esto, es lo que veníamos diciendo ya en varias tertulias y en varias ocasiones, es que no queda PSOE, queda partido sanchista. Y eso es lo que ha constatado los cambios improvisados de última hora que hemos vivido en esta semana, ni más ni menos. Sí, porque ya no se mantiene ni la forma. No. El Comité Federal se llega con los nombramientos hechos y conocidos por todos. Motorista, vaya usted a notificar aquí a Pachi que esté disponible en las próximas horas, que va a tener que venir al Pardo, ¿no? Bueno, doña Arenales Serrano está ahora mismo obnubilada porque no ha conocido ministra de Hacienda que hable con tanta ligereza de 1.200 millones. Totalmente. Sí, y obnubilada por lo que me contaron, que había hecho en Sevilla cuando estuvo, porque la gente tiene pasado. Y yo siempre digo lo mismo, cuando alguien dice en su currículum he sido consejera de Hacienda o he sido alcalde de tal sitio o he sido tal, yo siempre digo, a mí eso me toca un pie, con todos los respetos. A mí lo que me importa es cómo te encuentras la institución, cómo la gestionas y cómo la dejas. Porque sí, en el currículum tenía que había sido consejera. Bueno, pues esta señora había sido consejera de salud en la comunidad andaluza.
en Andalucía, y tuvo lo que es la joya de la corona hoy de Andalucía, un hospital en Sevilla, lo tuvo cerrado 15 años. Pero no se crean ustedes que llegó, se lo transfirió, era militar, era un servicio, era un hospital que dependía del Ministerio de Defensa, se transfirió, pero no se crean ustedes que llegó y lo cerró y ya está, porque no sabía gestionarlo. No, hubo hasta licitaciones con un grupo, bueno, y estuvo cerrado. Bueno, es el ejemplo, como dice Juanma Moreno, de lo que no se puede hacer nunca en el tema público. O sea, una nefasta gestión que hoy, gracias a Dios, los sevillanos y los andaluces sí están disfrutando. Pero es que además no solamente conoce, como tú has apuntado, Javier, el tema de la corrupción, que ha sido el absoluto latrocinio de los fondos públicos, y además en qué partidas, porque cuando ella la investigan en el caso FAFE, para que nos entiendan todos, el caso FAFE es de los fondos que había para formación y empleo. O sea, hace falta a los socialistas formación y empleo, donde, bueno, todos sabemos desafortunadamente en qué se malversaron muchos de esos dineros. Luego, después, la falta de responsabilidad, eso de que cojo 1.000 millones de aquí y los pongo allí. Pero bueno, pero qué seriedad, qué rigor es ese. El dinero público pero qué seriedad. no es de nadie, decía Carmen Calvo. Como ellos entienden que el dinero público no es de nadie, pues bueno, como cae de los árboles, ¿no? Pasa un dinero público por ahí, pues entonces, claro, 1.000 millones arriba y 1.000 millones abajo. Sí. Y es que se explica todo. O sea, tienen nulo respeto hacia el dinero del contribuyente, Hugo, porque no existe dinero público, existe dinero del contribuyente. Absolutamente, Hugo. Pero también decía Víctor que a lo mejor lo que le tenemos que agradecer el día de mañana es que haya terminado y sepultado al Partido Socialista. Yo venía en el tren ahora desde Valladolid y decía, voy a buscar, porque a mí siempre me gusta tratar de verdad, ser rigurosa y ser objetiva, aunque tenga mi propia ideología y aunque tenga mi propio milite en un partido político, pero me gusta de verdad ser lo más rigurosa y lo más objetiva posible, porque eso me enseñaron en casa desde pequeña. Entonces yo decía, voy a buscar alguna razón para que, por ejemplo, en mi tierra, que lo conozco mejor que otras, alguien vote al Partido Socialista. Y digo, ¿qué ha hecho últimamente el Partido Socialista? Digo, que las niñas de 16 años puedan abortar sin el conocimiento y, por tanto, el apoyo, lógicamente, de su madre. O sea, ¿qué señora, aunque sea socialista, puede apoyar esto? Decía, la ley de la memoria histórica, la memoria esta democrática que la dictan los de Bildu. O sea, que alguien de Valladolid o de Soria que sea socialista puede apoyar eso. Y decía también, los lobos, la gente que vive en el campo, que puedan campar a sus anchas, que esté protegido, y nosotros, saca el presidente de allí, de la comunidad nuestra, saca otra ley de nivel autonómico, y el Constitucional ahí sí es muy diligente y anula, por un tema competencial, nuestra ley de proteger a los ganaderos y agricultores. Entonces, ¿quién que viva en un pueblo, que sea ganadero o agricultor, puede apoyar esto aunque sea socialista? Decía, el mapa de transporte, que dice que se cierran 300 y pico paradas. ¿Quién que viva en un pueblo, aunque sea socialista, puede apoyar esto? El MIR, que lo sacaron antes de ayer, hacen un consejo y resulta que el MIR no soluciona nada de las plazas, que quedan otra vez vacantes, y además no solamente en el fondo, sino en la forma, que vuelven a hacer lo mismo que van a hacer con el Partido Socialista. Exactamente lo mismo. O sea, lo que hacen es, primero sacan el decreto ley y luego hacen un consejo interterritorial. Pero ¿para qué me convoca usted a las comunidades si ya ha decidido usted? La nueva ley educativa, que se carga a los profesores técnicos de educación profesional, que en Castilla y León dice, bueno, le afecta a todas, yo invito y tú pagas. O sea, yo hago este nuevo decreto de ley educativa, pero lo pagan las comunidades autónomas, que eso se puede cuantificar clarísimamente. El tema de la conectividad en los pueblos, el tema de la falta, ya no sé aquí ni lo que pongo, la falta de luz, por ejemplo. Bueno, tremendo. O sea, yo voy mirando cosa por cosa que lógicamente en la falta de luz, cuando dice el otro día, no, Europa nos dice que nos apretemos el cinturón, pero salen ellas muy estupendas y dicen, pero en España no va a hacer falta. ¿Pero cómo que en España no va a hacer falta? ¿Pero va a hacer a usted algo? ¿Pero va a ver usted o prorrogar la vida de las centrales nucleares para que la energía no salga más barata? ¿O sencillamente dice que no? Entonces, ¿quién que sea socialista puede apoyar esta serie de cosas de desgobierno, de desconocimiento y de cosas que nos hacen un daño tremendo, como es el tema del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que justo, es que viva ironías de la vida de verdad, que justo en esa fecha, con la conmemoración de los 25 años que nos levantamos en toda España, dicten el resto de los etarras lo que tiene que ser la memoria y lo que tenemos que recordar. En ese sentido es muy significativo el trasvase de votos entre PSOE a Partido Popular. Lo hemos visto en las pasadas elecciones en Andalucía, y es que los españoles, y lo voy a decir así de claro, no son tontos, ya, es decir, no son tontos. Se han dado cuenta que las medidas estrella, que las panaceas de Pedro Sánchez, isla energética, la bonificación
bonificación de 20 céntimos, la reformita de la reforma laboral y tantas otras cuestiones que lo han vendido como, bueno, el no va más, no han funcionado. En España se ganan y se pierden elecciones por cómo está la economía. Y es que los bolsillos de los españoles, por mucho barniz que ponga, que cambie caras, que ponga las otras, que salga unos, entren otros, es decir, por mucho barniz que haya, los españoles se han dado cuenta que tienen cada día menos dinero en sus bolsillos. Y otra cosa que había apuntado aquí, que no, como escribo así deprisa en el tren no me he dado cuenta ni lo que ponía, pero que es una tragedia en Castilla y León, por ejemplo, y en otras comunidades también. El tema de la EBAU. A estos señores también, que se les llena la boca de igualdad, la verdadera igualdad cuando hay un distrito universitario único es que nuestros estudiantes en Castilla y León puedan acceder del mismo modo que el resto, que la EBAU, que la prueba sea única. Y nosotros tenemos unas universidades, en algunos casos unas fabulosas y con un prestigio tremendo en algunas disciplinas, y resulta que se llenan de gente de otras comunidades y los nuestros quedan fuera teniendo un nivel superior, estando en el informe PISA los primeros, y sin embargo, como no hay una EBAU única, como hay un mayor nivel de exigencia, pues entra gente con menor capacitación en las universidades donde el corte está más alto. O sea, cuando hablan de igualdad, estos señores socialistas se tienen que dar cuenta que es igual la vida del lobo que la vida de las cabras protegidas del norte de Palencia, y que es igual, lógicamente, un estudiante en Castilla y León que un estudiante en Extremadura o un estudiante, en este caso, en Andalucía. Bueno, está clarísimo. Bueno, tenemos que hablar de Pachi López. Pachi López, mira tú por dónde, le ha tocado la pedrea, y eso que este había sido por el gran Pedro Sánchez, porque claro, él le disputó unas primarias, él se enconó, él se puso tal, y al final pues lo pagó. Y ahora vuelve, abre el baúl, saca, dice, a ver, ¿a quién puedo poner yo de...? ¿Quién queda? ¿Quién queda en el baúl? ¿Hay alguien en el baúl? Dice, a ver, Pachi, uy, pero yo me había enfadado yo con este, ¿no? Dice, sí, pero hace tanto que ya no me acuerdo. Bueno, Pachi resulta que empeora notablemente lo dicho sobre Marizú Montero. ¿Por qué? Bueno, porque coges el currículum de Pachi y ahí dice, empezó a estudiar, dice el currículum, empezó a estudiar ingeniería industrial. Lo empezó. Bien, este hombre vive agazapado de la política, o viviendo de la política, claramente lo digo, desde el 87, ha llovido un poco desde el 87. Bueno, ¿gracias a quién? Gracias a su padre, que era un respetadísimo dirigente socialista vasco, Lalo López. Claro, con ese apoyo y llevándole la maleta, que esto lo ha visto un servidor, a Nicolás Redondo padre, pues en el socialismo vasco estaba destinado a altas cotas. Lo que pasa es que no caía bien y había quien pensaba que no era un chico muy espabilado. Tanto es así que le llamaban algunos por allí el hijo Lelo de Lalo. Bueno, y con ese apelativo pues se dedicó a la peor etapa política en el País Vasco, que fue cuando fue el Endacari, aprovechando un gesto de buena fe del Partido Popular, que fue de lo peor, apuñalado de manera inmisericorde. Bueno, ya lo saben ustedes, que les voy a insistir en esto. Lo que me hiela la sangre es lo que dice Pachi López, no cuando le pregunta a Sánchez si sabe lo que es una nación, que ese fue un pasaje del debate de las primarias del PSOE notable. La respuesta no tuvo sentido, pero la pregunta sí lo tenía. Sino ahora, muy recientemente, cuando explica por qué el PSOE pacta con Bildu. Él llega allí con el objetivo de favorecer, engrasar la relación con Bildu. Claro. Eso está clarísimo, está a la vista de todos. Pero ¿cómo lo argumenta? Escúchenle. Porque lo he dicho más de una ocasión, ¿qué es lo que hemos pactado con Bildu? Aparte de esto de la ley de memoria, pues hemos pactado subir las pensiones con el IPC, hemos pactado que haya un ingreso mínimo vital en este país, hemos pactado decretos que ayudan a mejorar la situación de las personas que están siendo más afectadas por la guerra de Putin o que en su momento fueron más afectadas por el COVID y el cierre que tuvo que haber en este país. ¿Y por qué lo pactamos con Bildu? Porque la derecha no quiso acordar nada con el gobierno. Es que la derecha ha votado en contra de todo lo que ayuda a la gente. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nada? Qué mala es la derecha. Bueno, miren, seguramente habrán visto imágenes de Pachi López y otros llevando el féretro de un socialista asesinado por ETA, Isaías Carrasco. Lo que probablemente no hayan oído, lo que tiene que contar María San Gil, que fue presidenta del PP en el País Vasco algunos años, de lo que le pasó a ella y a Rajoy cuando fueron
al funeral de Isaías Carrasco y de cómo se comportó Patxi López. Muy interesante. Para mí ha sido uno de los episodios más penosos que he vivido en mi vida. Y cuando entramos en la capilla ardiente con el cuerpo presente, el señor López, en un tono absolutamente desairado, en un tono muy elevado, empezó a increpar y a meterse con Mariano Rajoy. Y yo le tengo que decir que para mí ha sido uno de los peores episodios políticos de mi vida, porque veníamos a trasladar el cariño, el afecto, y yo puedo entender que en esos momentos el dolor, la pena, te pueden hacer perder la razón, pero creo que ya somos mayores y que lo que ayer tuvimos que padecer Mariano Rajoy y yo, bueno, pues es algo que estoy segura que en el futuro Patxi López se arrepentirá. Alguno dirá, qué miserable. No lo sé, ahí lo dejo. Atendiendo peticiones, dicen, ¿pero qué es lo que pasó con el término nación en aquel debate de 2017 cuando se disputaban la Secretaría General del PSOE, Patxi López y Pedro Sánchez? Lo vamos a recordar, es muy breve. Volvemos a hablar del debate de naciones sí o naciones no que interesan a los nacionalistas, no a nosotros. Y ya sé. Si tú has definido a Cataluña como una nación cultural, no, por tanto, yo he dicho no que, estamos diciendo otra cosa distinta a lo que primero tú he dicho que ese no era el debate, te lo vuelvo a repetir. ¿Pero has definido a Cataluña como una nación cultural, sí o no? No, yo lo que he dicho ¿Lo has definido, sí o no? Yo te he escuchado decir que sí. Me descontará tiempo, supongo, porque quiero decir, porque vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es un... la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Bueno, lo absolutamente sorprendente, por ser generoso en el término, es que tras ese debate ganara las primarias Sánchez. Sí, eso es lo más alucinante. Es de libro, es una cosa que no puede pasar. Con esas respuestas que da, no puede pasar. Toma. Para que vayáis aprendiendo quién es quién y qué vota. Que a veces estas cosas se olvidan. Parece que caigan del cielo el asteroide político Pedro Sánchez. No, 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 no. Ahí hay un sustrato en ese partido que alimenta lo que esta incongruencia monumental en la definición de nación y en mil más, Pedro Sánchez. Si la gran tragedia de la España contemporánea es la traición de la izquierda a la unidad de España. Eso César Alonso de los Ríos, que fue contertulio de este programa. Sí, señor, a quien no sabes cómo echo de menos. Y yo también, Xavier. Gran tipo. Lo echo muchísimo de menos. Te decía que, ya me he acordado de César y ya se me corta la voz. Te decía que él tiene un libro sobre la izquierda y la nación, donde él apunta que este fenómeno viene de muy atrás. Que era un hombre de izquierdas. Sí, hombre, por supuesto. Él dice que todo empezó cuando a Simón Sánchez Montero le dijeron que en adelante las reuniones del partido iban a ser en catalán, ¿no? Pero este sustrato que se produce termina dando un fenómeno como Pedro Sánchez, que es un líder desprovisto, esto es interesante, desprovisto al mismo tiempo de todo arraigo ideológico, y sin embargo capaz de abrazar cualquier moda cultural, cualquier imposición de la Agenda 2030 con tal de continuar en el poder. Luego me parece que hay otro aspecto interesante del debate. Ninguno de los dos, fíjate que digo, ninguno de los dos está en condiciones de entrar a explicar qué es una nación, porque al final Patxi López lo que dice es un término muy moderno, con lo cual viene a decir que la nación de alguna manera es un artificio. Y luego creo que hay otro asunto que sí nos debería preocupar más, no porque seamos militantes del Partido Socialista o por una determinada afiliación política, sino porque va a afectar a España. Yo no sé si se está quedando sin banquillo, pero si Patxi López, que ha sido su rival, que ha sido su adversario y que, como decías antes, tiene un pasado, es lo mejor que puede sacar, es porque realmente está desesperado. Yo no creo de todas maneras que estas, no me gusta la expresión viejas glorias, porque parece que el hecho de haberse dedicado en el pasado a la política es algo indecoroso, pero el hecho de que tenga que recurrir a personajes históricos del partido, yo no creo que vaya a significar una renovación del Partido Socialista, porque el viejo Partido Socialista hace mucho tiempo que desapareció ya con Zapatero. El partido de Felipe González, de Alfonso Guerra, que no es que yo lo eche de menos, pero aquel partido
Eso no existe. Otro, este es el partido que ha abrazado la Agenda 2030, el globalismo como ideología. Otro amigo de este programa, el senador Antonio Alarcón, solía decir en tiempos de Zapatero, es que este hombre carece absolutamente de factores inhibitorios. Ah, es verdad, lo diagnosticaba. ¿Cuántas veces me acuerdo de eso? Sí, y ahora pienso, bueno, pues Sánchez pues carece absolutamente de factores inhibitorios. Es que pensaba que una... Es verdad que lo diagnosticaba. Oye, decías tú, se abrazaba a la Agenda 2030, yo te decía, ¿y a las 60, y a las 70, 80 o a la menos 5, 40? O sea, a la que haga falta con tales sujetas. Es que dices tú, no cuenta con gente histórica del Partido Socialista. Bueno, recordemos que es que le echaron del Partido Socialista. Porque, claro, recordemos que le echaron los suyos. Es que tenía unas urnas... Pachi empujando hacia la puerta. Claro, es que tenía unas urnas detrás de unas cortinas. Y ya no quedan los que le trajeron de nuevo, que ahí estaba Adriana Lastra y tal, esos ya han... Estaba Luena. Y entonces, respecto a estos cambios que les hacen el partido, que les hacen las instituciones, que les hacen el gobierno, yo creo de verdad, y desde aquí te lo pido, Pedro Sánchez, si lo escuchas, el único cambio que necesitamos en España eres tú. Déjalo ya. Y de hecho, claro, yo trato de pensar un poco la utilidad de este congreso, ¿no? del PSOE en este fin de semana, porque no hay ninguna utilidad ya. La única utilidad que puede llegar a haber es que alguien, incluso de forma indirecta, pues le plantee la remota posibilidad de elecciones anticipadas, que es algo que veníamos comentando en este programa, de si va a haber o no va a haber. No será en el comité ejecutivo. No lo sé, pero bueno, igual alguien le puede dar a entender, oye, aunque sea secreto, sus contenidos no. Yo soy partidaria de lo siguiente, y le voy a dejar bastante mal. Le voy a dejar bastante mal y lo lamento porque no me gusta dejar mal a nadie a nivel personal, pero es que de verdad que se lo está ganando a pulso este señor. Del mismo modo que creo que lo de la espalda, que aunque la duela y no sé qué, la veremos desafortunadamente en otro sitio y a lo mejor avanza a 40 fiscales por delante nombrándola otra cosa a esta señora. Lo que no ha podido hacer profesionalmente se lo dan regalado y entonces ahí a lo mejor la duele la espalda pero un poquito menos y eso es una desgracia para todos porque es volver a atacar el mérito y la capacidad en esta España querida nuestra. Yo pienso que si se le arregla algún tema internacional, hombre, que Biden a lo mejor está contento por lo del Sáhara y tal y otra serie de cosas, si se le arregla algún tema internacional, convocará elecciones cuando proceda. Es luego, pero la lógica que veníamos comentando en este programa en otras ocasiones es que cuanto más se potencie esta situación de crisis económica, por supuesto, pero también política y social, más votos va a perder el PSOE. Es decir, entiendo que alguien en el PSOE, que alguien dentro del PSOE pensará, oye, cuanto más aguante este tío aquí que se llama Pedro Sánchez, pues más va a perder el PSOE, más va a obtener peores resultados. Pero eso tiene un prerequisito que es pensar y un requisito que es ser valiente y eso en el PSOE actual, combinación de ambos parámetros. Pero yo creo que de cara a Víctor, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, que es que les arrasa a todos, que se les lleva por delante, yo creo que algún varón levantará la mano, ¿no? Y dirá algo. Claro, esa es la cuestión. Para pedir ayuda, así es que, a ver... Sí, para que vayas a ya no hay esos varones fuertes. Es que los varones ya no hay un Ibarra. Antes uno podía pensar, mira, localmente tienes un tipo que saca mayorías absolutas, pero es que ya no queda ninguno de estos. Se han perdido. No, es más. Mira, en Extremadura están en una situación de extrema debilidad. En Andalucía ni te cuento. Y quizás por ahí se explique el tema de Cataluña tiene una franquicia propia. Es más, saben que si se les ocurre pasarse la reclamación de tener cierta independencia, serán pasados por las Orcas Taurinas y nombrarán a alguien en su lugar. Esto está así de claro. Sí, pero por ejemplo, el único que va suelto es Lambal porque ya sabe que no se va a presentar a la repetición. ¿Sabes quién nos podía ayudar en esto? La ministra de Economía, la señora Nadia, se llama Nadia, ¿no? De nombre. Nadia Calviño. Bueno, hay quien dice que se llama Nadie, pero bueno. Llamémosla por su nombre. La señora Nadia, yo se lo dije en un debate que tuve la ocasión de tener con ella en el Senado y se lo vuelvo a repetir ahora. Si ella tiene la gallardía y la valentía de dimitir, como nos está abocando, yo creo que eso, lógicamente, le destrozaría a Pedro Sánchez. Y ella, que conoce las cifras perfectamente, que saben a dónde vamos abocados, tenía que decir, que no haga como Solbes, que lo reconozca después, que nos arruina a todos. O sea, la hija de José María Calviño es más sectaria que Pedro Sánchez. Sí. Olvídese.
Se lo digo pero yo como ahora. tienes esa imagen angelical, piensas que... Bueno. Cada vez Pues una pena. lo copia hasta en los gestos. Usted que la ve... Bueno, sí, las últimas No, y de repente hecho, sí. le preguntas por el IPC y te contesta no sé qué de las pistolas. O Sí, sea, bueno, está tremendo, fuera tremendo. de... Sí, está sí, fuera de- tremendo. Claro, está fuera. Bueno, También esta señora carece... cuando era eurofuncionaria desde su despacho recortó el 30%, una propuesta del 30% a la PAC para España. Carece de factores inhibitorios también en materia de alta política. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Os agradezco muchísimo a los cuatro vuestra presencia en el estudio esta noche calurosa. Mañana va a ser peor, mañana domingo 40 grados en casi todos lados, ¿no? ¿No me dejas mandar un abrazo muy fuerte a alguien? Sí. Mira, a mi compañero el general Rossetti, que por enfrentarse y decir que en Gibraltar hay piratas, que es lo que hay en Gibraltar, piratas dirigidos por un tal Picardo, le ha condenado en ausencia un tribunal gibraltareño y vamos a dar la batalla porque a un diputado español no le calla ningún gibraltareño ni ningún pirata. Le mandamos un abrazo desde aquí. Muy buenas noches a todos, sean felices en el tiempo que nos queda de fin de semana, quiero decir.